su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué. Muy buenas tardes, estamos nuevamente aquí en Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente. Un viernes que no es un viernes más, es un viernes especial porque hoy vamos a compartir nuestro espacio y el espacio de los compañeros de Malvinas No Te Olvido en un programa especial. Vamos a hacer un programa conjunto donde en la primera media hora vamos a estar hablando de temas relacionados con el estrés postraumático. Y después nos vamos a adentrar dentro de la segunda media hora nuestra y la primera media hora del programa de Malvinas en el estrés postraumático de guerra. Ahí ya se incorporarán nuestros compañeros. Pero bueno, antes, ya vamos a ir adelantando. Antes que nada vamos a saludar al equipo que está acá presente. Hola Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bien, contenta. Nuestros oyentes acá que no nos ven, pero tenemos una mesa con bonobón que han traído porque tuvimos un cumpleaños especial. Así que esperemos que la haya pasado muy linda la doctora. Hola Aldi, ¿cómo estás? Pero muy bien, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Feliz cumpleaños Gaby. Muchas gracias. Que fue el día de ayer, el 7 de septiembre. Gracias, chicos. También cumplió ayer. Ay, qué lindo. Un beso a Ro. Ahí está. Muchas cumpleañeras. Sí, feliz las cumpleaños. chicas de Virgo, gracias. Igual me voy a portar bien hoy, quédate Muy tranquila. bien. Quédate que me porto bien. Hoy me portó bien. No, ya Siempre la semana te portas pasada. bien, Bueno, Juan. gracias. Pero hoy me voy a portar más bien que Mejor, nunca. claro. Más bien, dije, ¿viste? Como los chicos. No importa, yo porque como Es una cumpleaños regresión. te puedo corregir. Es una regresión eso. Porque Bueno. estamos hablando de cumpleaños, de la Ese, niñez y de la esas niñez. cosillas. No, parece, te falta el sombrerito. Sucede. Yo me lo Tengo pongo. un bonete, ¿por qué no? Y yo me lo Sí, pongo. me encanta. Bueno, chicos, vamos arrancando porque después nos vamos a quedar sin tiempo. Lo que voy a pedirle a Aldana primero son las vías de comunicación. Por supuesto, se pueden comunicar a través del mail coordenadasradio.das@das.gov.ar, por Twitter @coordenadasr, en la página de la DAS www.das.gov.ar, y pueden llamar al teléfono del estudio que es 4378-5545 o 4378-5546. Bueno, Muy bien. muy bien, vamos arrancando. Hoy el día no ayuda mucho, pero ¿qué? ¿A ustedes les importa? No, No, para Para nada. nada. Yo Hagamos no dije sombrito. nada del día porque dicen que hay que tener actitud Pero positiva. somos Somos esto. optimistas igual. Hay que- seguro. hay que hacerlo- Superamos cualquier ¿no? pronóstico, perdón, Juan. Yo me creo como cumpleaños, te puedo interrumpir. Vos interrumpime atrevida todo que lo que soy. quieras. Vos interrumpime todo lo que quieras. Yo lo que estaba por proponer antes de empezar es hacer hombrito como que me importa y ya está. Por Todo ese supuesto, ya hombrito. estamos. ¿qué Ya me salió el importa? sol. Ya está. Después de está. eso, Ahí arrancamos. Bueno, vamos a adentrarnos ahora un poquito en el tema del día y te haría la primera pregunta. Gabriela, vamos a hacer un repaso en realidad ¿Cómo también no? de esta temática, ya la tocamos. ¿Y de qué hablamos cuando nos referimos al estrés postraumático? dentro de todos los trastornos de ansiedad que padece la población y que manejamos los psiquiatras, es uno de los trastornos que responde al desencadenante de algún evento traumático. Cualquiera sea el evento traumático, pueden ser secuelados de guerra, pueden ser personas que padecieron o que estuvieron expuestas a algún terremoto, a una situación de violencia extrema, ¿sí? Entonces, bueno, esto desencadena un trastorno de ansiedad y desarrolla un montón de síntomas y de signos que podemos detectar y que muchísimas veces requiere tratamiento, ¿sí? Ajá. Bien. No sé, vos, Miriam, estabas Ahí te iba a preparada. preguntar, Ay, sí, sí, pero perdóname. Pensé que ibas a decir algo. No, que yo soy Yo así, quería medio saber. raro. Hoy estamos. Es la humedad. Es la Sí, humedad. sí, es la humedad, es la humedad. No es el trauma, es la humedad. No, no, es la Yo humedad. juro que estaba esperando. Perdón. Decime, ¿es una patología muy común o hay personas que tienen factores predisponentes, o sea, que están más propensos a padecerlo Sí, esto? en general, cualquiera que tenga un evento traumático, si no tiene todas las herramientas o no está preparado en ese momento para armar como un mecanismo para defenderse de eso, ¿no? Que puede ser una salida creativa o el humor, bueno, puede empezar a desarrollar algún síntoma. Los factores predisponentes, o sea, sí siempre va a haber sujetos que tengan mayor predisposición para desarrollar un trastorno de ansiedad de estas características, que son personas con algún antecedente psiquiátrico, pacientes que hayan tenido algún cuadro depresivo, pacientes con trastornos de ansiedad de otros estilos, pacientes que consuman sustancias,
pacientes que sostengan cierta irritabilidad o que tengan trastornos en el sueño, ¿sí? La verdad que si los vamos mencionando así separadamente, en general, en la actualidad, casi toda la población va padeciendo algunas de estas cosas. Sí. Digo, la gente va pudiendo aislar algún síntoma. Lo que pasa es que no es solo un síntoma. Si alguien padece un trastorno en el sueño, esto se tiene que acompañar de otro conjunto de síntomas para suponer que va a tener mayor preponderancia de padecer un trastorno de ansiedad, de estrés postrauma. Gaby, ¿hay otros síntomas, además de estos de alteraciones en el sueño? ¿Existen? Sí, alteraciones en el sueño, como vos decías, alteraciones en el humor, irritabilidad, y hay toda una descarga que nosotros llamamos neurovegetativa, ¿no? Los pacientes lo que refieren es que empiezan a padecer síntomas que es como una cascada que va increyendo y empiezan a ponerse sudorosos, taquicárdicos, disneicos, tienen la sensación que les falta el aire, y como esto es una sensación desconocida, pero que lo que se los desencadena muchas veces es algún factor estresor, lo llamamos, porque es algo que se relacionó con aquel evento traumático. Entonces, por ejemplo, no sé, ante una situación de violencia o de gente que padeció un robo o un accidente, o el sonido de la policía, ¿no? La sirena, o algún ruido de un arma, eso puede remitirlo a aquel evento que desencadenó la situación traumática, y a partir de ahí, desde ese desencadenante arranca toda esta cascada de síntomas. Estos que aparecen en el cuerpo, que es esta descarga neurovegetativa, porque es como una descarga adrenalínica muy marcada, que un ataque de pánico, pero como la diferencia con del ataque de pánico, que también es un trastorno de ansiedad, con el estrés postrauma, es que hay algo puntual que lo desencadena, ¿sí? Que es remitir a esa situación traumática. Claro. Entonces, qué sé yo, la gente que participó lamentablemente de la masacre de Cromañón, cuando huele o ve humo o empieza a escuchar gritos, ¿no? Que era así la situación como se inició, eso le empieza a desencadenar y a tener preocupaciones recurrentes. Todo el tiempo el sujeto está pensando, me va a volver a pasar, entonces está siempre en alarma o en alerta, y esto genera mucha irritabilidad y genera más ansiedad y mucha tensión, ¿no? Claro. Es difícil que se puedan relajar, con lo cual que se puedan concentrar, que puedan compartir naturalmente o de un modo... Están siempre alertas, entonces de gente que está como contracturada, por eso repercute en el sueño, ¿no? Si uno está todo el tiempo en alerta, es difícil bajar la tensión para poder conciliar el sueño. Claro. Y una consulta, porque estás hablando de signos, ¿no? Que son externos, y también puede ser que la persona realice un proceso de identificación con otra que haya, sin saberlo, tenido el mismo problema, o que sí también lo sabe, de tener el estrés postraumático o Lo de que pasa alguna que sucesión de vos decís hechos. esto de que si hubo una situación X que lo desencadenó, el otro sujeto lo tenga y sin que, haber padecido ese episodio traumático. o que lo haya padecido y que esta misma persona despierte nuevamente eso. Quizás si este sujeto comenta algo, ¿no? Ujú. Porque cualquiera es el disparador que lo vuelve a ese punto de inicio, Ujú. ¿no? Entonces, suponete, si vos participaste de Cromañón, y quizás yo también, si vos estás contando en una reunión algo, aunque yo no registre la presencia de nada que me remita ahí, te estoy escuchando a vos, y eso ya me remite a aquel suceso que fue el que desencadenó la aparición de ese evento traumático que da origen a este trastorno de ansiedad. Claro, entonces el proceso identificatorio se da y remite también a ese hecho. Tiene cualquiera. que remitir, porque si no, hay mucha gente que, digamos, es muy sugestionable, ¿no? Ah, sí, Entonces, si yo voy relatando algo, empieza a tomar algunos signos o algunos síntomas y a pensar, esto también yo lo tengo, esto también a mí me pasa, y se asusta. Por eso digo, el mensaje es un poco tranquilizar a la población, porque a nuestros oyentes, porque digo, si no hubo una situación traumática que origina esto, no es que vayan a tener una situación de estrés postrauma. Porque aparte de algo que es bastante típico, es la recurrencia en el pensamiento, ¿no? Estar como todo el tiempo o alerta o atemorizados por pensar que algo de esto va a volver a pasar. Claro, claro. Y esto, hace sentir que entonces uno nunca va a poder estar libre, nunca va a poder estar libre de síntomas, ¿no? Claro. Y que va a estar limitado, ¿no? Entonces, Claro. con dificultades en sus logros, con dificultades en la progresión de su vida. Y aparte de esto, ¿hay factores agravantes para el desarrollo de esta patología?
Y si buscamos antecedentes en estos sujetos, sí, digamos, sujetos que en la primera infancia hayan tenido enuresis, por ejemplo, ¿no? Son estos chiquitos que fuera de la edad esperable se hacen pis en la cama, chicos que hayan tenido trastornos en la escolaridad, ¿no? Que hayan tenido que recurrir a tratamientos psicopedagógicos o psicológicos por falta de atención, o algún otro antecedente psiquiátrico. Pero estas cuestiones en la primera infancia pueden determinar, digamos, más sensibilidad para desarrollar estos signos. ¿Por qué? Porque no tienen esta posibilidad de recurrir a alguna situación que les permita armarse para soportar la tensión que genera este estresor. Entonces, qué sé yo, quizás alguien que tiene mucho caudal de creatividad, bueno, desarrolla y pone toda esa libido que está puesta ahí sin poder resolver, después de una situación traumática, en ser un creativo, no sé, un pintor, claro, un escultor, alguien que escriba, ¿no? Si no puede elaborar esto libidinalmente hacia algún otro lugar productivo y de creación, en general se queda con los síntomas. Lo que pasa es que factores estresantes hay desde situaciones menores como situaciones absolutamente graves, ¿no? Uh-huh. Entonces, también depende de la sensibilidad, pero no podemos comparar. Los síntomas los va a desarrollar, pero en menor escala. Alguien que quizás padeció, aunque lo sufra muchísimo, no estoy midiendo la intensidad del dolor, es absolutamente subjetiva, ¿no? Sí. De cada individuo. Pero la guerra es la peor de las catástrofes, ¿no? Y bueno, ante eso, difícil comparar. Pero bueno, en general las catástrofes climáticas se asemejan a la guerra, ¿no? Sujetos que han estado en los tsunamis, bueno, ahora que estamos con la actualidad, los terremotos, huracanes, ya va predisponiendo, porque hay gente que, qué sé yo, viaja a un familiar lejano. Bueno, ahora con esto también de los atentados, ¿no? Entonces uno ya está alerta, y esto cómo va condicionando lo diario, porque entonces uno se empieza a restringir y para viajar empieza a pensar, bueno, a ver, Centroamérica no por los huracanes, por los terremotos, claro, Europa no por los atentados, sí. Bueno, nos quedan pocas, acá en la esquina nos van quedando pocas posibilidades, pero digo, con esto de la sugestión hay que ser cuidadoso, porque si no uno cada vez se va limitando más. Claro. Y esto no nos colabora. No. Y Gaby, ¿hay algún tratamiento para esta patología y cómo es en el caso de haberlo? Sí, hay tratamiento psiquiátrico y psicológico, ¿no? Si el síntoma no es muy grave y el paciente o el sujeto lo puede, digamos, tolerar, la idea es solamente derivarlo a un tratamiento psicoterapéutico para que, bueno, pueda ir elaborando mecanismos para poner esta situación traumática con la menor cantidad de síntomas y poder desviar hacia esto creativo o alguna otra derivación, pudiendo estar con su mejor calidad de vida. Si los síntomas son muy importantes, tanto de ansiedad, de insomnio o ya desarrollando un trastorno depresivo, lamentablemente va a tener que requerir un esquema de medicación para cada uno de estos síntomas. En general, si se le indica un esquema de medicación, el tiempo que requiere tomarlo, en el caso de un antidepresivo, es mínimamente 6 meses, y quiero hacer hincapié en esto porque muchas veces los pacientes, cuando se sienten mucho mejor o sin síntomas rápidamente, la insistencia en la consulta es, bueno, doctora, yo ya estoy mejor, ¿para qué lo voy a tomar? Entonces lo que le explicamos es que como así demora mucho la impregnación de un fármaco para dar un efecto, porque son fármacos bastante de diseño muy moderno y que generan una modificación en la estructura cerebral, no es que genera un efecto directo, por eso como el ansiolítico sí genera un efecto directo porque, bueno, enfoca o bloquea algún receptor y en el momento desarrolla, uno puede ver, digamos, el alivio. En cambio, el antidepresivo, para tener un alivio necesitamos entre 3 y 4 semanas como mínimo. Y para hacer este cambio plástico, que es como cambiar parte del paisaje en la cabeza, necesitamos 6 meses en total para sostener este cambio, porque lo que yo sí quiero volver a recalcar es que si nosotros retiramos la medicación antes de tiempo, lo que vamos a lograr es que el sujeto recaiga con mucha más facilidad. Por eso es bueno tener este conocimiento, ¿no? Y que la gente se vaya como amigando, entendiendo por qué no es un capricho ni una arbitrariedad que tome la medicación en el tiempo que se lo estamos indicando, sino que es un alivio para evitar recaídas. Perfecto. Claro, es como cualquier otra medicación, toman la de la presión, bueno, si dejas de tomar la de la presión te va a subir, y si dejas de tomar la medicación para tal o cual problemática psicológica, psiquiátrica,
se te va a desequilibrar todo el sistema. Claro, el síntoma va a volver, ¿no? Hay síntomas que pueden volver más rápidos y otros que van a tardar más tiempo, pero hay medicaciones que sí van a ser de por vida, como en ese caso fuese la de la presión arterial, pero bueno, en caso de la depresión uno va evaluando la cantidad de meses, mínimamente son 6 meses, pero bueno, después hay otros factores a tener en cuenta que son aburridos para el público y muy técnicos, así que eso se bueno, pero está bueno que que les quede eso de que por más que se sientan bien, tienen que tener un plazo de 6 meses, Claro, porque es cierto. Sí, la estructura del es paisaje, cierto. no sabía. Exactamente, entonces por eso, digamos, si uno no va educándolo, complica, porque bueno, el paciente o decide solo Claro. dejar la medicación y dejar el tratamiento, y en la recaída después es más difícil que la respuesta sea tan favorable. Claro. Entonces vamos como agotando posibilidades. Pero bueno, el sujeto si no sabe esto y uno solamente le da un esquema de Claro. medicación sin explicar, lo que pasa, bueno, la explicación lleva mucho tiempo, hay que amigarse también con el padecimiento, Claro. ¿no? Con lo que uno sufre, Obviamente. para entender que mejor ser amigo de esto, así se alivia más rápido. Obvio, claro. Vamos a contar una intimidad acá. Nos están sacando fotos los compañeros de Malvinas, entonces estamos todos acomodándonos, escuchan ruiditos, estamos sonriendo en este momento. Bueno, seguimos. Una pregunta, remito un poquito a algo que dijiste anteriormente, que era el tema de la enuresis en los chicos. Como para que haya una información más acabada, ¿cuál es la edad normal en la que el chico tiene que dejar de hacerse pis en la cama, por ejemplo, o controlar su... Uno puede tener como tiempo máximo, digamos, hasta los 2 años, ¿no? Ujú. Dependiendo, hay chicos que tienen más madurez, al año debería eso autolimitarse, pero bueno, a veces depende de la madurez del niño, de la manera en la que los papás van conduciendo el hecho de ir retirando los pañales, pero más o menos como tiempo máximo son 2 años. Siempre depende de cada sujeto, obviamente, pero cuando hablamos de enuresis estamos hablando que en una edad bastante avanzada, ¿no? claro, Porque ya. nosotros recibimos muchas veces pacientes que nos lo cuentan, por supuesto es una situación que da mucho pudor, ¿no? Pero que los limita un montón, porque son niños o adolescentes que, bueno, dejan de compartir actividades, entonces no participan de campamentos, no van a dormir a la casa de ningún compañerito, porque esto avergüenza. Ujú. Entonces, bueno, en la casa tienen todo programado y armado para mientras van haciendo este tratamiento. Claro. Pero bueno, la enuresis es un signo que seguramente da cuenta de otras cuestiones por las que ese niño debería haber hecho tratamiento. Claro. Entonces, si uno pregunta en el interrogatorio, porque en general nosotros trabajamos con adultos, yo digo nosotros, hablo de todo el servicio, porque estoy grande, pero no para tanto. En el servicio trabajamos más que nada con adultos, y bueno, digamos, es un antecedente para tener en cuenta por la predisposición que este paciente puede tener para desarrollar, por ejemplo, estrés postrauma y otras patologías también. Ahora me quedó más claro todo el tema. Además, nunca te preguntamos la edad porque somos muy educados y muy criteriosos. Aunque cumplas años, nunca preguntamos la edad. Qué caballero, qué caballero. No, porque después preguntan la mía. Es estrategia. Pensé que era solo generosidad. Es estrategia. Jamás te lo preguntaría. Muy bien, muchas gracias. Pero Bien. chicos, por favor. Es un número la Somos edad todos nada tan más. jóvenes. ¿Cómo uno se siente? Yo tengo amigos que dicen que entró en el 5.1, 5.2 como los motores más potentes. Mirá, Mirá que que es decía una que buena trae- versión. una Está versión bueno, mejor, está bueno. se va mejorando así y Bueno. tenemos más potencia. ¿Les parece que escuchemos el tema? Dale. Bueno, Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano,
ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada, debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido, y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Escuchábamos a Ciro y los persas, héroes de Malvinas. Bueno, chicos y chicas, perdón, chicos, porque me incluyo yo, y aparte se incorporó acá nuestro fotógrafo oficial. Claro, si no me queda acá el colo. Muy yoico. Es que, viste, hasta fotos trajo nuestra columnista. Hay que sacar fotos, todo. Es que cuando viene psiquiatras o psicólogos, yo largo el inconsciente. Estoy a tono hoy yo. Claro, para el público me puse un suéter rayado. Por más que te estudies todo lo que no tenés que hacer, lo haces. Por supuesto. No sale. Cuando haces los test, decís, haces la línea y no la haces. No importa, porque esos son mitos. Derrumbemos esos mitos. Que aunque la gente lo aprenda, uno igualmente va buscando otras cuestiones que no son las que la gente aprende. El rasgo sale, aunque uno tenga todo aprendido. Así que no se tranquilice. Está muy bueno eso. Está muy bueno. Sí, bueno.
y los míos salen a la luz a cada hora, cada minuto y cada segundo. No estoy trabajando. No, te lo digo, yo Acá estamos. me estoy confesando nada Por más. favor, turno en salud mental. Claro, no. Bueno, Tercer piso de la agresiones. Vamos redondeando. La vamos a tener que despedir a Lanita porque va a pasar a hacer producción ahora, porque Bueno. en el próximo bloque vamos a estar con los chicos de Malvinas. Así que te pido las vías para tu despedida de este Antes bloque. de que me eche Juan, voy a dar las vías a través del mail coordenadasradio.das@das.gov.ar, por Twitter @coordenadasr, en la página de la DAS www.das.gov.ar, y nos pueden llamar al teléfono del estudio, que es 4378-5545, 4378-5546. Yo Muy bien. me estoy acogotando porque ya veo que hoy Sí, estamos con me que querés hacer hecho la trabajar, gente, no, sí, no hecho quiero la hacer una gente. Porque la urgencia. doctora viene de una urgencia, por favor, déjala que se relaje. Nos vamos. Tranquilo. Sí, no sé, la hora y la temperatura para terminar, así ves que no te he hecho. Dale, son las 13:26 y hace 15 grados. Mira qué linda temperatura. Ahora me puedo ir tranquila y en paz. Sí, ya hiciste todo lo tuyo. Ay, Totalmente. aplausos para él. Un aplauso, listo. Bueno, Gracias. hoy estamos terribles todos. Igual, Aldanita, te vemos desde Sí, allá. de acá por favor, ya no te me vayas, ¿eh? Sí, nos va a retar por audio. Obvio. No se va. Bueno, vamos cerrando y nos vemos en un ratito ya con los chicos de Malvinas. Estamos en Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente, y nos escuchan a través de www.bcnradio.com.ar. BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación. Hola, soy Andrés Monserrat. Los invito a compartir el mejor jazz de Argentina y del mundo. Jazz Record, viernes 21 horas en BCN Radio. Música para disfrutar. La sala juvenil Elsa Bornemann de la Biblioteca del Congreso está destinada a los adolescentes. Cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado, libros de texto, diccionarios y una amplia colección de literatura. Es un espacio adecuado para la lectura y acceso a la información a través de Internet. Está abierta de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas. En Hipólito Yrigoyen, 1750. Para más información pueden ingresar a www.bcnvip.gov.ar. Bueno, hemos vuelto. Ahora podemos decir que es Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente. Malvinas, no te olvido, todo junto. ¿No, Exacto. Ricardo? Claro. Todo junto ahora. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Acá Se cumplió el sueño de hacer un programa mixto, ¿no? Mixto, sí. Buenísimo. Suena raro mixto, pero bueno. Bueno, un programa, mega programa. Ay, me gustó más. Me gustó más. Programa. Sí, mixto me suena como a flan. Claro, apetito. Sí, es la hora, Sí, vos viste sí. que pasamos, yo ya estoy en el postre. Y lo tenemos acá, Jorge Toledo Chiqui. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes, estás? ¿cómo andan? Bueno, Bien. lo mismo que Ricardo. O sea, la verdad que un placer hacer un trabajo en conjunto. Muy bien, muy bien. No quiero que suene flan. Recordamos que ustedes están en la Comisión de Veteranos de Malvinas. Comisión Combatiente de Malvinas de así se APL. llama. Muy bien. El Nosotros- señor es el presidente. Él es el presidente. Muy bien. Muy bien. El señor Jorge Toledo Chiqui, presidente de la comisión. Combatiente de Malvinas APL y Ricardo Daer es el vicepresidente. Uy, hay muchas autoridades. Muchas Sí, autoridades, sí, sí. sí, Me muy- estoy sintiendo Pero un poco simplemente perdido. aclaro, Sí. somos veteranos de guerra. Exactamente. Muy bien. Más allá de todo, sí. fundamental. Sí, había perdido mi ¿Cómo arrancó propio todo audio. esto, querés? ¿Eh? ¿Querés que empiece a contar cómo arrancó toda esta idea? Arrancamos. Caminando, escucho a la doctora, justo estaban tocando un tema sobre estrés postraumático. Yo los escucho siempre y llamé para saludarlos y felicitarlos porque justo estaban hablando de lo que a mí me pasa hace más de 10 años. Y bueno, llamé, me atendió allá en producción, como es el nombre, perdón.
Vanessa. Y me sacaron al aire un ratito y me dijeron que me proponían. Es más, la doctora me contestó un par de consultas que había hecho en ese día y me convocaron a otro programa y dije, ¿cuánto, no? Que podíamos estar hablando juntos con la doctora de nuestras patologías de guerra y nuestro estrés postraumático bélico. Y se nos ocurrió la idea y bueno, ustedes, genios, enseguida dijeron, sí, vamos, y acá estamos. Así surgió la idea. Siempre estamos abiertos a ideas de este tipo nosotros y bueno, bienvenidos a este espacio. Bueno, después nos darán la bienvenida en el espacio de ustedes. En realidad ahora ya es el mismo espacio, de acá a una hora todo el mismo espacio y sintámonos cómodos y hablemos tranquilamente y abiertamente. Como a vos ya te lo había preguntado, después vos agregás, le voy a preguntar a Jorge, ¿qué nos podés contar vos de tus vivencias en Malvinas? Bueno, sobre mis vivencias. Sí, sí. A mí me tocó, sinceramente, pasarla bastante bravo. Yo estuve en primera línea de combate. Me tocó estar en Monte Sapperhill y me toca la batalla final, que es desde el día 11 hasta el día 14 de junio, combatiendo en Monte London y después en Willis Reich. Después de perdiendo ya Monte Willis Reich y Monte Tumbledon, que estaba al lado, ya después vino el final de la guerra, porque ya no había más que defender, digamos. Lo único que quedaba era una defensa local, que era casa por casa, como se decía, pero bueno, no se llegó a eso porque estábamos todos concentrados en Puerto Argentino y los ingleses tenían toda la artillería preparada para bombardear Puerto Argentino. De esta manera el gobernador lo que decide es capitular. O sea, a lo que voy es, ¿qué vivencias? Sí, creo que bueno, fueron vivencias muy muy duras, muy traumáticas, muy terribles, con respecto a lo que fueron las batallas finales y con respecto a lo que fue todo mi tiempo en Malvinas, porque desde el 1 de mayo que comenzaron las acciones bélicas, a partir de ese día recibimos en mi monte, digamos, en Sapperhill, tanto bombardeos aéreos como navales, porque justo en el monte donde estábamos nosotros había un radar de fuerza aérea que los ingleses lo buscaron durante toda la guerra. O sea que, bueno, las vivencias son esas bastante traumáticas y se desarrollaron de una manera bélica a alto poder, ¿no es cierto? Sí, y esta vivencia te llevó durante el tiempo posterior a la guerra a tener que signos, síntomas. Sí, obviamente. ¿Qué sentías? Mira, cuando volvimos de Malvinas, yo primero estuve enfermo. Caí en cama con una deformación de hígado, por lo tanto estuve 3 meses inmóvil. Y como siempre digo, no es como hoy, que hoy tenés de repente 200 canales de televisión, celular, internet. En esa época teníamos un televisor con 5 canales. Encima yo estaba inmovilizado en la cama, por lo tanto tenía que esperar que mi madre pase por la habitación o algo y no llamarla para que me cambie el canal, que tampoco había ni control remoto a dónde quiero ir, ¿no es cierto? O sea, no tenía forma de distraerme. Después de esos 3 meses que me hicieron muy mal, porque al no tener forma de distraerme, yo lo que quería realmente era salir y tratar de despejar la cabeza. Esos 3 meses me zambulleron de lleno en la guerra, no me lo podía sacar. Cuando vuelvo a mi vida normal, digamos, con el alta médica, voy a mi trabajo, pierdo mi trabajo, o sea, me reciben, me dan un cheque, como le pasó lo mismo a Ricardo, y mi lugar ya había sido ocupado, por lo tanto pierdo en cierta forma como la dignidad, porque no tener trabajo, pero el trabajo es dignidad, y también empecé a tener estos síntomas de que la gente, yo creía que no me entendía, y en realidad ya habían pasado 4 meses de la guerra y había empezado a haber un bombardeo desmalvinizador, vamos a llamarlo, por lo tanto la gente ya estaba metidos todos en su vida, en su trabajo, y Malvinas es como que había quedado un poco atrás. Y yo recién me enfrentaba a la sociedad con mis problemas de Malvinas. Por lo tanto me era muy difícil, me empecé a cerrar, empecé a tener mucha bronca con el país, y sí, estaba negado muchísimas cosas. Hasta había tenido problemas sentimentales, por lo cual había quedado solo también. Entonces, bueno, fue un combo de situaciones en la cual me hicieron cerrar de tal manera que en el año 84 estallé y bueno, tuve la posibilidad de una chica amiga que fue quien me llevó a un psiquiatra,
En esa época no había tantos psicólogos y psiquiatras como lo es hoy, e inclusive era una tarifa cara, digamos, por llamarlo de alguna manera. Mi padre, me acuerdo que él trabajaba en Juncadela de aquella época y hacía horas extras para pagarme a mí el tratamiento. Y este psiquiatra, como él también trataba en el Hospital Pena, entonces lo hacía de manera gratuita, y a mí me atendían en el Hospital Pena. Y bueno, fue el primer tratamiento que tuve, pero después yo creí que mi mundo estaba dentro de mis compañeros, de mis veteranos. Entonces también empecé a participar con los veteranos en las marchas por nuestros reclamos, por nuestros derechos, y todo lo empeñaba en eso, lo desarrollaba ahí. Doctora, es interesante, estaba escuchándolo, a vos te movilizaron, porque lo que decís, vos trabajabas y te movilizaron, te llamaron... Malvinas, sí. Yo salgo de baja el 10 de noviembre del año 81 y me convocan a Malvinas el 9 de abril del 82. Ahora ¿qué simbología? Él lo movilizan y después de la guerra queda inmovilizado. Es interesante ver cómo una reacción, más allá de lo físico que tuvieras vos, lo llevó a eso y lo que tardó hasta en estallar, ¿no? Eso es muy común. Hay periodos de latencia, ¿no? Y periodo de latencia se llama esto, donde queda la sintomatología absolutamente solapada o no aparece, o a uno le parece que son situaciones normales y que son signos que puede soportar, sostener a lo largo del tiempo. En el caso de él, vos señalabas que habías tenido una dificultad física, que es lo que te lleva a este reposo obligado, ¿no? Yo también quería señalar con esto que la población médica, en aquel momento, la población médica, los psiquiatras argentinos no teníamos antecedentes para trabajar como en otros países sobre trastornos de estrés postrauma con semejante trauma, ¿no? Porque el trastorno de estrés postraumático se desarrolla también en función de la intensidad del trauma. No hay mayor intensidad que la guerra para desarrollar un trauma. Y la verdad es que la población de psiquiatras de aquel momento no tenían experiencia. Entonces tomábamos trabajos de Vietnam con las diferencias, ¿no? de los factores desencadenantes y de las poblaciones tan distintas. Entonces, bueno, fuimos como aprendiendo sobre la marcha. Además, había poca conciencia social. Yo en esa época era chica, pero ya estaba recibida. No estaba recibida, estaba estudiando, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a trabajar como médica, me estoy especializando, tengo la suerte de hacer un trabajo, porque a mí me resultaba interesante lo del estrés postrauma en combatientes o en excombatientes, y en el Hospital Posada fue el único hospital que se abocó un trabajo en particular, pero con una visión más biológica, ¿no? Entonces trataban de hacer tomografías o resonancias a los excombatientes que se venían como pacientes, y veíamos una imagen en particular como para también poder entender cómo la fisiología, ¿no? o el cuerpo va cambiando con una situación traumática. Hay dos áreas del cerebro, que son las amígdalas cerebrales, que con situaciones de traumas tan fuertes se atrofian. Entonces, es el único trabajo que se fue haciendo también, digamos, aprendiendo de Vietnam, ¿no? y del desarrollo que habían hecho los psiquiatras en Estados Unidos. Y entonces, en el Posadas nos permitieron durante un tiempo hacer un trabajo. Era difícil porque, digamos, la sociedad no nos acompañaba tampoco, no parecía un tema interesante, además porque como había poca prensa, poco conocimiento, más allá de lo costoso o lo oneroso, porque en privado estos tratamientos son costosos, entonces no había hospitales que convocaran al excombatiente a venir. Entonces, claro, cuando el paciente llegaba, ya llegaba con una cantidad de síntomas o ya empobrecido, ¿no? Porque, bueno, si ya había desarrollado un trastorno depresivo, o venía con ideación suicida, o ya venía con hechos más traumáticos que generaban una internación. Entonces, no había algo de profilaxis para incorporarnos a acceder nosotros, invitar a la consulta. El sujeto venía cuando ya estaba desencadenado todo. Que bueno, es en tu caso que el cuerpo se impone, ¿no? Muchas veces cuando el pensamiento no puede procesar otro síntoma, bueno, el cuerpo habla. En este caso, bueno, vos tuviste una patología hepática que te dejó de reposo, ¿no? Exacto. O con cierta postración que no ayudaba nada de lo del medio, ¿no? Si lo que uno debe hacer es empezar a trabajar para bajar la intensidad del trauma, al no tener ningún factor de distracción, como esto de la tele, no todo lo contrario, que son las situaciones del clima en el que uno vive. Claro. Esto
fue acrecentando para que la patología se desarrolle mucho más, ¿no? Y entonces seguramente haber desarrollado alguna situación de un estado depresivo o algún Y otro aparte, cuadro. como decía él, que por ahí al encerrarse en sí mismo y en todo el problema, el entorno familiar tampoco te ayuda demasiado. Ujú. Y yo te quería preguntar eso, ¿cómo sentís vos que una vez que decidiste tomar o sea, empezar un tratamiento, eso, cómo te acompañó el entorno familiar y tu reinserción laboral? O sea, eso te fue generando cambios, supongo, ¿no? Sí, los cambios se fueron efectuando, digamos, a medida que fui haciendo el tratamiento. Lo que pasa es que, como decía la doctora, nadie estaba preparado realmente para esto, ni siquiera el entorno familiar, como los amigos, cualquier entorno, o sea, la sociedad no estaba preparado para esto. Aparte, ustedes allá vivían una cosa y a nosotros acá nos vendían otra en realidad. Claro, exacto. También. Entonces, era difícil entenderlo. Ese era el grave problema que teníamos realmente, porque me han sucedido centenares de situaciones, ¿no? Pero de repente cuando a vos te juntabas con alguien o me presentaban y decían, estuvo en Malvinas, decían, uy, pobrecito, qué bárbaro. Y de repente decían, y sí, es lógico, pero sí, sabía, ¿cómo íbamos a dar una guerra con chicos? Pero vos, que habías estado en Malvinas, habías combatido y habías tenido decenas, centenares, habías visto de compañeros combatiendo, dando su vida por la patria, y de la manera en que había perdido su vida también, porque mi unidad perdió mucha gente. Entonces, no te encajaba, porque si este tipo está diciendo una versión pobre con estos chicos, no se podía ganar, pero al mismo tiempo el chico me sonaba insulto, ¿entendés? Claro. Porque al mismo tiempo a mí me parecía, hoy lo hablábamos con Ricardo en la oficina, que nosotros cuando volvimos de Malvinas es como que hubiésemos vuelto con más de 30 años, claro. Porque hubo muchísimas cosas que fuimos, que nos empezaban a molestar cuando 4 meses antes de repente dábamos la vida por eso, como un sábado para ir a bailar, por ejemplo, o para ir a jugar al fútbol un domingo. Esas cosas las fuimos dejando de lado automáticamente cuando volvimos. Nos molestaba la música, la oscuridad, los gritos, el murmullo. Todo eso nos molestó y fuimos dejando hasta los boliches de lado, que antes de Malvinas, obviamente, esperábamos el sábado para ir a bailar. Todas esas cosas que se fueron generando, pero vuelvo a lo que vos me habías preguntado, porque capaz que me extendí. Nadie estaba capacitado, claro que no. O sea, ni siquiera nuestro entorno familiar. Porque de repente si yo llegaba, yo decía, sí, me acuerdo la verdad que no cuentes porque te va a hacer mal, por ejemplo. Y también tenía dentro de mi entorno familiar a mi madre llorando por todos los rincones, porque ella veía como yo estaba involucionando, digamos, post Malvinas, y ella lo que hacía era llorar por todos los rincones. O sea, yo tengo un hijo y me trajeron otro. Lo pasaba con mi padre. A mi padre era una persona que yo no le conocí una lágrima, y después de Malvinas vivía llorando por cualquier cosa, por cualquier programa televisivo, por cualquier cosa siempre lagrimeaba, y antes yo no lo conocía llorar a él. Entonces todo ese entorno también, sin querer, obviamente, a uno le hacía mal, porque yo me cerraba pero al mismo tiempo quería hablar, y estaba en esa lucha. ¿Qué hago? ¿Lo largo o me lo guardo? Porque no me lo entienden, decía yo, pero sabía también perfectamente que la culpa no era de quien no me lo entendía, sino que no estábamos capacitados, nunca habíamos vivido una situación de esa manera. Como el otro día, lo dije en uno de los programas últimos, que hay una pregunta que es muy difícil que te hacen, para la persona que entiende sobre el caso, o la persona respetuosa, que es realmente si vos enfrentaste al enemigo, si mataste a alguien, ¿sí? Y para nosotros es difícil responderla. ¿Por qué motivo? Porque hubo un proceso desmalvinizador tan grande con esto de los chicos de la guerra, que si vos decís, sí, yo estuve en combate y yo maté al enemigo, vos mismo pensás que el otro va a pensar porque vos te estás haciendo un Rambo. Entonces vos mismo te estás negando la condición de lo que hayas hecho en Malvinas. Entonces todo ese cúmulo de cosas, me parece, al menos a mí, ¿no?, es lo que a uno lo hace ir y venir constantemente. Esta bipolaridad de estoy bien, estoy mal, estoy bien, estoy mal. No pasa, porque muchos creen que, no mires películas de guerra, te van a hacer mal. No pasa por ese lado, simplemente pasa por lo otro, por me entienden o no me entienden. El tema es que esto que planteabas vos respecto de la familia, ¿no? Sin formación e información es tan insoportable el dolor que muchas veces uno no sabe cómo tramitarlo. Entonces intenta callarlo, ¿no? Y esto que quizás te decían, no lo digas porque te va a hacer mal. El
probablemente, no creo que te hiciese mal, todo lo contrario, si esto hubiese sido escuchado en un espacio de mucho respeto y de entendimiento. A lo que le hacía mal eran los otros sujetos que no estaban dispuestos a escucharlos, porque Exacto. el dolor no se tolera, ¿no? Cuando la mutilación es física y uno la ve, bueno, no queda otro. Uno no se puede hacer el distraído con que a alguien le falte un brazo. Pero el dolor psíquico, como no se ve, es difícil de representar. Entonces la gente también tiene una discriminación en ese sentido, ¿no? Porque parece, se hace el deprimido porque no quiere trabajar. Entonces no hay noción de la intensidad del dolor y de la intensidad del daño que hubo, ¿no? A nivel psíquico, con lo cual esto genera una secuela muy seria y muy grave para la vida laboral, para el entorno vincular, para lo social, para todo. Exacto, y vos sabés que, perdón, ¿no? No, está bien. Pasa con respecto, mi hija tuvo un problema hace 2 años, ¿no? Con la pérdida de una sobrinita que la amaba, y recuerdo que pasa esto de, bueno, no recuerdo eso, y yo siempre le dije, vení, vamos a charlar, decime lo que vos quieras, pero esto pasó en base a lo que me sucedió a mí. Claro, es un aprendizaje tuyo. Exacto, entonces el momento, la hora, el día, el momento que quiera, yo siempre estoy dispuesto a escucharla, pero pasa esto, ¿por qué? Porque lo aprendí yo, claro, porque me ha sucedido, pero es algo obvio, y aparte entiendo perfectamente cuando dicen no hables o no quiero escuchar, porque a mí me pasa cuando mi familia cuenta la guerra desde el lado de ellos, y para mí es mucho más cruel que la mía, fíjate, y me cuesta mucho escucharlo, y cuando me voy destruido, o sea, me hace mucho peor que estar recordando una batalla de Monte London, por ejemplo. Claro, porque por eso los entiendo perfecto. Tal vez no, doctora, esto de el que no vivenció genera aquello que por ahí en la psicología se llama el fantasma, que está sobre la guerra y lo que le está pasando, y construyó toda una imagen de lo que le sucedió al que estaba combatiendo, y que lo fue elaborando como pudo. Ahora, cuando lo escucha a alguien que estuvo presenciando, lo vivenció, le resulta mucho más cruel y más Lo que pasa es que ellos han armado mecanismos para adaptarse a esta situación, claro, para poder sobrevivir, mecanismos psíquicos, ¿no? Entonces, donde hay olvidos, donde hay ciertas lecturas de situaciones para poder soportarlas y tener el menor padecimiento posible, o un padecimiento que les permita sobrevivir. En cambio, la familia no tuvo que implementar esos recursos. Claro. Entonces, cuando lo cuentan y ustedes están como más armados, ¿no? Y hay una coraza que los defiende para sobrevivir, para poder armar un movimiento para ayudar a otros, acercarse. Bueno, para eso hay que tener cierta coraza. Es como cuando, poniendo un ejemplo totalmente banal, ¿no? Pero cuando los médicos tenemos que enfrentarnos al dolor, si yo pienso que para operar a alguien le voy a cortar el cuerpo, no operaría a nadie. Entonces, en ese momento me olvido y pienso que, a ver, se muere o le abro la panza, digamos. Bueno, le abro la panza, no le voy a decir, mira que te voy a abrir de la panza y te va a doler. No, tengo que pensar que se va a morir. Entonces yo me armo y me disocio para poder sobrevivir. Ellos se disociaron, o sea, ustedes se disociaron para poder sobrevivir. La familia no se disoció, entonces la familia refiere a otro padecimiento, y cuando ustedes lo escuchan, lo vivencian de otra manera. Exacto, más humanamente quizás, pues la disociación, claro, nos pasó estando en Malvinas. Siempre lo comentamos, o sea, estábamos desesperados por recibir cartas, pero ¿qué pasaba cuando la terminábamos de leer? ¿Sí? Y cuando a mí me pasa, lo digo en tono personal, cuando me movilizan hacia Monte London, yo me olvidé de todo. O sea, mis sentimientos quedaron de lado. Me bloqueé a mi familia, bloqueé a mis seres queridos, bloqueé el continente, bloqueé mi cama, bloqueé todo. Y ahí era otra persona. Me sucedió una situación muy, muy difícil, que recibo justo un telegrama ahí en el medio de la batalla, digamos. Bueno, pero esto es una anécdota, ¿no? Que casi me hace quebrarme, digamos, en el lugar donde tenía que estar. Pero la disociación, entiendo a lo que ibas, sí, nosotros en Malvinas tratamos de disociarnos totalmente, porque si teníamos la cabeza continuamente en la familia, hoy quizás no estaríamos charlando acá. Seguramente, la sensibilidad no permite operar. Claro. Exacto. Y para vos, Ricardo, eso de disociarte, ¿lo tomaste en cuenta como para poder sobrevivir dentro de esta situación? ¿Sí? En Malvinas lo haces inconscientemente. En Malvinas lo haces inconscientemente. O sea, en Malvinas yo no lloré, por ejemplo, al recibir una carta. Y yo estuve 35 años sin abrir las cartas después. No las leí nunca más. Las volví a leer acá para un programa porque
Mariano Castro y Jorge Toledo Chiqui me dijeron, ¿nunca abriste las cartas? No, porque soy la máquina de llorar, no lo aguanto. Es como, me pasa, no puedo ver filmaciones de mis hijos, por ejemplo, y yo soy camarógrafo, fotógrafo y editor, pero cuando me pongo a ver filmaciones de mis hijos me la paso llorando. Pero yo, Malvinas, no lloré, ese es el autodefensa, y siempre fui un llorón desde chico, ¿no? Pero no lloré. Tratás de poner esa coraza en sí te pones un personaje. Y sí. Un personaje que si a mí, yo no soporto ver sangre, por ejemplo, y a mí se me lastima un hijo mío y la única que sale corriendo es mi mujer. Y yo en Malvinas he soportado de ver horrores, se imaginan lo que se puede ver en una guerra, ¿no? En ese momento no perdés el miedo, te pareces otra persona. Por eso la famosa película, cuando Mariano Castro nos hizo un reportaje en Sembrando Malvinas, yo decía, me dice, ¿cómo la ves Malvinas? Y yo la vi en blanco y negro, hasta que volví en 2014 y la vi en colores, ¿no? Pero la vi como una película, y lo que dice la doctora es cierto. Es increíble que me haya olvidado de cosas tan importantes que cuando nos encontramos con otro par, me dicen, ¿vos te acordás que hiciste esto y el otro? Yo me había olvidado. La defensa que uno hace. Llegás acá, la gente se olvidó de lo que pasaste. Es como que ya no te entienden. Es como que tu propia familia a veces te dice, cortala con el tema de la guerra, güey. Yo qué sé, el nono estuvo, tu abuelo estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y es como que se van olvidando. Y también hay un poco de hipocresía, ¿no es cierto? Que yo la otra vuelta en el otro programa les dije, me dolió más el que se me acerque una persona y me diga, estuviste en Malvinas, que esto. Che, es cierto, y arrancaban las preguntas morbo. Eso te lastimaba mucho más, porque te estás haciendo una autodefensa, te querés olvidar, no te querés acordar, y es como un doble interés, como si te acerca alguien para hacerse que está preocupado por vos y quiere saber algo que para vos fue espantoso. Claro. Para vos fue algo que te dañó para toda la vida. Si vistes, o mataste, o vistes esto, vistes el otro, y bueno, pero parte de la desmalvinización también del Estado, también hubo gente que colaboró, porque yo también me duele decirlo. Hoy veníamos hablando en el auto con Chiqui, hay cosas que hemos pasado que no las decimos porque tenemos miedo de que digan, ustedes fueron parte de la dictadura. Estábamos viendo hoy cómo paraban a los autos por la calle, y digo, mira, me vas a acordar al SOS. Era un servicio que nos hacían hacer en la Colima, que era parar los colectivos. Y yo nunca lo conté, ¿pero por qué? Porque yo lo veía relacionado, porque la sociedad, digo, yo no fui un represor, yo era un colimba que manejaba un camión, y ellos paraban colectivos, pero vos te sentís parte de ese proceso y es como que también se nos ocultó bajo la alfombra porque era despegar Malvinas para despegar a los militares de la conciencia de la gente. La ligamos nosotros también. Y toda esa defensa te hace montarte otro personaje, que parece que tuvieras dos caras. Y a veces cuando después tenés tratamiento psicológico y psiquiátrico, tu psicólogo y tu psiquiatra te va diciendo no, y ahí te van ayudando a sacar afuera lo que tenés, porque vos también te sentís mal porque vos te sentís falso, vos te haces el que no querés, te da vergüenza que te vean que llorás, o parece que tuviéramos doble personalidad. Y bueno, a mí hasta que me dijeron hace 7 años que tenía distimia, yo no sabía lo que era distimia o ansiedad generalizada. Yo se lo conté acá a la doctora. Y eso hace que sí, que te sientas como que tenés una doble personalidad. Tenés que demostrar que estás bien. Y nosotros no vinimos bien. La verdad, nosotros perdimos la alegría, yo se los contaba. ¿Les parece que sigamos ya en el espacio de ustedes con el tema? La doctora les responde en el espacio de Malvinas, ya, doctora, ahí ya somos visita. ¿Cómo no? Ahora los invadimos nosotros a ustedes. Sí, qué palabra, ¿no? Ya me voy corriendo. Yo tengo que hacer el cierre oficial, pero es un cierre. ¿Pero te quedás? Por supuesto que me quedo, acá estoy, yo vine firme, vine preparadísimo. Bien, bueno, vamos a hacer el agradecimiento que hacemos todas las semanas a Lara, que estuvo operando con nosotros este tramo y va a seguir operando, me imagino, en el otro programa, si me hace seña que sigue hasta altas horas de la madrugada. Y a nuestros productores, Marcelo Parodi, Vanessa Cairo, ahora se incorporó Aldana Morina a la parte de la producción, a las autoridades de la radio y la Biblioteca del Congreso, que nos permitieron hoy hacer este programa. Eso sí tenemos que agradecerlo enfáticamente, sí. Porque siempre están abiertos a todo este tipo de propuestas que se pueden realizar. A la Comisión Administradora de la DAS, que ha cumplido 70 años, tenemos que decirlo. Felicitaciones. Muchísimas gracias, ya estamos en los 70, sin reuma, que eso es lo bueno. Estamos siempre avanzando y cada vez más jóvenes. Una de las mejores
Direcciones de obra social, porque no es una obra social. Exactamente. Dirección de ayuda social. Bien, y ahora continuamos con la temática a partir de la pausa. Vamos. Después de la pausa, y con ustedes en Malvinas No Te Olvido. ¿Les Ahora parece? los invadimos a coordenadas. Ya nos vamos corriendo. Bueno, vamos a la pausa. claro. Recuerden que nos están escuchando. Sigan aquí, que este programa no terminó. Es el programa especial entre Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente, y Malvinas No Te Olvido. Y nos escuchan a través de www.bcnradio.com.ar. BCN Radio. BCN Radio. Un espacio para compartir información y cultura. No vayas a perderte, vengo para traerte música de El Caballo que suena bien fuerte. Puedo hacerlo y no soy inerte, pero también tengo cultura y literatura bien potente que se emite en esta radio. Puedo hacerlo es el estadio en el que Radio Magia. El Caballo, viernes, 20 horas, por BCN Radio. La Biblioteca del Congreso cuenta con la sala de atención al usuario y referencia. Asiste al usuario en sus necesidades de información, brinda capacitación para el uso del catálogo en línea y el acceso a todos sus recursos. Orienta al usuario a fin de garantizar el óptimo uso de los servicios, con personal altamente capacitado. Las consultas o sugerencias pueden realizarse personalmente o por correo electrónico. La misma se encuentra ubicada en Hipólito Yrigoyen, 1750, y su horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 24 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas. Para más información pueden ingresar a www.bcnvip.gov.ar. BCN Radio, una voz federal desde el Congreso de la Nación. Malvinas, no te olvides. Historia, Naturaleza, Geografía, geopolítica, actualidad, usurpación, historia viva, contada por sus sus héroes, héroes, testimonio, familiares, amigos, un solo objetivo, un solo objetivo, con el fin educar, concientizar, malvinizar. No se puede terminar una historia cuando hay tantas para contar. Malvinas, no te olvido. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Invasión. Estamos invadiendo coordenadas de Malvinas No Te Olvido, un gran programa hoy que dura 2 horas. Los vamos a estar acompañando a todos ustedes para que entiendan de qué se trata Malvinas No Te Olvido, con un programa en conjunto con Coordenadas. ¿Quiénes somos los que hacemos Malvinas No Te Olvido? Conducción: Mariano Castro, Andrea Díaz, Jorge Toledo Chiqui. Columnista, quien les habla, Patricia Cardo. Producción: Ricardo Daer. En nuestras líneas telefónicas y redes sociales, Karina Guevara. Y en los controles, nuestra operadora Lara, que mañana cumple años. El domingo. Bueno, perdón, siempre tenemos un conflicto Lara acá. Alonso, el Lara domingo. Alonso siempre, bueno, es productora, hay que entenderla. conflicto tiene que haber, es un programa de Malvinas. Es un programa de conflicto, muy bien. Muy bien, Chiqui. Vamos a nuestro informe meteorológico completísimo. ¿Querés que antes te diga cómo se pueden comunicar con nosotros? Lo que vos quieras está Bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 4378-5545 o 5546. Vía Facebook, Malvinas No Te Olvido, o nos podés escuchar en vivo a través de www.bcnradio.com.ar y a través de tu celular bajando la aplicación TuneIn. Ahora sí. La temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ponete frente a la pantalla como hacemos siempre. Como hacemos siempre. Y ahora viene nuestro informe del tiempo. En la ciudad autónoma de Buenos Aires tenemos 17 grados, una humedad del 79% y 6% de probabilidad de precipitaciones. En nuestras Islas Malvinas, 10 grados centígrados, una humedad de 75% y precipitación 13%. El año que viene bailando.
Exactamente. Ni hablar. Ni hablar. Vamos, si vamos juntos, vamos. Bueno, vamos a continuar con este programa. Yo estaba viéndolos del otro lado de la pecera y estaban hablando. Estábamos chusmeando mucho, nos parecía muy interesante. Casi no entramos y los dejamos seguir a ustedes porque era muy interesante. La primera pregunta que tengo es: ¿cómo se prepara a un profesional de la salud mental para atender a un veterano de guerra? En realidad sí tenemos formación sobre todo lo que son trastornos de ansiedad, como el trastorno que desarrollan los veteranos de guerra es un trastorno de ansiedad postraumática. El tratamiento es el mismo. Lo que sí tenemos que tener es culturalmente, más allá de la empatía que todo colega por supuesto debe tener, ¿no?, en esto de registrar el dolor del otro, y no tener ningún tipo de prejuicio, pero bueno, vamos tomando información de otras sociedades para aprender no solamente lo biológico, esto que yo comentaba hace un ratito, ¿no?, respecto de la secuela que aparece tomográficamente, como para comprender que también hay una imagen en el cerebro que se daña, bueno, una imagen o una estructura. Hay secuela y se puede ver. Comprobable, sí. Comprobable. Porque esto muchas veces sucede que como en salud mental es difícil, ¿no? No es lo mismo que padecer diabetes y entonces uno trae un laboratorio y ahí está evidenciable. Hay patologías que todavía no tienen un rigor, digamos, tomográfico. No hay una imagen que se modifique ni alguna sustancia que varíe su nivel en sangre. Pero en el estrés postrauma lo que sí aparece es una atrofia de las amígdalas cerebrales, que son dos porciones chiquititas en el cerebro, una a cada lado, una en el lóbulo derecho y otra en el lóbulo izquierdo, en la parte más cercano al occipital, que se atrofian, ¿no? Entonces nosotros estudiamos en pacientes en veteranos de Vietnam para comprender, digamos, la secuela sometida, o los sujetos sometidos a una secuela tan grave como una guerra, ¿no? Y ahí aparece esta atrofia. Esto es lo que disminuiría la posibilidad de soportar la ansiedad respondiendo de un modo más saludable. ¿En qué otros casos que no son veteranos de guerra se puede llegar a observar esa imagen? En otros sujetos sometidos a traumas, no en otras patologías, por ejemplo. ¿A traumas? ¿Ejemplos? Estos traumas que hablábamos también antes, ¿no? Traumas climáticos, qué sé yo, sujetos que... Lo que pasa es que no hay estudios hechos. En veteranos sí hay estudios hechos, pero no tenemos estudios tomográficos en sujetos que participaron del tsunami en Japón, por ejemplo, que seguramente encontraríamos lo mismo, porque el síntoma que desarrollan a largo plazo es ese. El punto es que necesitamos entre 10 y 20 años para estudiar y que aparezca visiblemente esta atrofia. Entonces, claro que es que si llegan de un lugar así, nosotros queremos tomografiarlo, como esto nos implica tanto tiempo, no vamos a encontrarlo. Necesitamos tiempo para que aparezca la imagen. Doctor, esto se trata de un caso que pueden tener un grupo focalizado. En el caso de los terremotos, tsunamis, huracanes es más difuso porque es una amplia población, digamos, exactamente, ¿no? Por eso lo que más se estudió fue en veteranos de Vietnam. Y acá hubo un estudio mucho más acotado y pequeño en el paro y diciembre. Pregunta si tiene que ver con esto es algo que yo a los veteranos se los pregunto casi siempre. Ellos a partir del 1 de mayo del 82 empezaron a recibir durante mucho tiempo, sistemáticamente, todo el día, bombas y bombas y bombas. La bomba caía, ellos no podían calcular dónde. De hecho, lo tenemos acá a Ricardo y a Chiqui, que están acá porque tienen que estar acá. Y la mayoría de las veces estamos sentados con veteranos que están o porque lo salvó la radio o porque salió justo del pozo y cayó ahí. O sea, es gente que está acá porque tiene que estar. Este bombardeo sistemático, más todas las otras cosas traumáticas que han vivido durante esos días en Malvinas, es lo que provoca esta atrofia. No se puede determinar exactamente qué es lo que provoca la atrofia, porque en el estrés postrauma hay un montón de síntomas. Y, por ejemplo, es la reacción a eso lo que se supone que hace atrofiar. Lo que pasa es que de las neurociencias hay poco que se sepa, ¿sí? No es que es a consecuencia del ruido, porque si no, sujetos... lo que es a consecuencia del ruido es más trauma acústico, pero
Porque, por ejemplo, o sea, los bomberos que están todo el tiempo en un cuartel y están sometidos todo el tiempo al sonido de la sirena, que es un sonido traumático. Uno se adapta, el bombero se adapta, ¿no? Se adecua, pero no genera esta atrofia, porque no hay una situación de estrés postrauma. El bombero tiene una adaptación tal que puede desempeñar su trabajo, porque ese es el recurso que elaboró para sostener ese tipo de trabajo, y no genera. Entonces, no es que la atrofia de la amígdala sea consecuencia de los ruidos, ¿sí? Sino consecuencia del trauma, porque quizás hay alguien que no sé si escuchó los ruidos, pero estuvo en otro lado participando en la guerra, y sin embargo la situación fue igual tan traumática que también hay esta atrofia. Entonces tiene que ver más con cómo padeció y cómo sobrevivió a esa situación, ¿no? Y a todo lo doloroso, ¿no? Porque son todos impactos de absoluta violencia, pero no solamente el ruido, ¿no? Si uno va viendo cómo gente se va mutilando alrededor de uno, eso es tan traumático que eso es suficiente y no se necesita ruido, porque con ese sentido, lo que quiero poner como ejemplo, si un veterano hubiese sido sordo en el momento del combate, la atrofia la tendría igual, ¿sí? O sea, no acoplemos esto de que el ruido generó esto, pero nosotros tendemos a hacer esta asociación, porque necesitamos algo contundente. Es esto que yo decía hace un ratito, necesitamos el cuerpo todo el tiempo. Entonces yo entiendo el dolor si veo un mutilado. Lo que no entiendo el dolor es de alguien que se angustie por recordar algo, y un poco lo que decía Ricardo, ¿no? Bueno, basta ya con esto de la guerra y recortemos un poco, porque es que el resto de la población no lo soporta. No, porque parece, bueno, flaco, como si uno pudiera decir, asumilo, y no es que uno toma el botón de asumimos y ya lo elaboró. Es un duelo. Entonces es como si uno viviera, no sé, una situación. Los duelos deben procesarse. Cuando uno va guardando esto, y la sociedad no soporta un duelo, a uno se le muere alguien y tiene 2 días para reincorporarse al trabajo, y tiene que venir y rendir y estar lúcido, y no, un montón de exigencias. Y tiene que venir en óptimas condiciones, y a uno no le entienden el dolor, que no se puede concentrar, que está no es comprendido. Yo trabajo en salud mental, padecí un duelo hace muy poquitito y tengo la obligación de restablecerme. Entonces, más allá de que yo arme mi tratamiento y tengo que rendir las exigencias, y si en eso, que es un duelo y es algo natural y esperable, pero dura 48 horas, la gente te da el pésame, a los 3 días quieren que estés rindiendo, porque si vas a ser descalificado. Le hago una pregunta, doctora. Justo recién dijo algo que me genera esta pregunta. ¿Es posible que 2 personas en el mismo lugar, recibiendo el mismo bombardeo, a uno le afecte y al otro no? Seguramente. ¿Puede ser que haya una persona que haya estado en un conflicto bélico y no tenga estrés postraumático? No es que no lo afecte, es que esto que yo también mencioné hace un ratito, ¿no? Hay recursos, ¿sí? Así como ustedes contaban cómo se habían adaptado y en esa situación se defendieron como pudieron, y esto es, bueno, tratar de ser lo menos sensible posible, porque uno se tiene que rearmar. Si no, ¿cómo hace para sobrevivir? Y tiene que estar lúcido. El único pensamiento, uno no puede estar conmoviéndose con nada, porque toda la energía tiene que estar abocada a ver cómo sobrevivimos. Entonces no me puedo distraer ni siquiera con emocionarme en leer una carta. Entonces hay situaciones contradictorias. La lectura desde acá, ¿no? Y yo en ese momento era chica. Nosotros escribíamos en la escuela, me acuerdo que nos fomentábamos, sí, claro, y nos mandábamos un chocolatito. Yo ahora lo pienso, yo decía, era todo tan delirante, pero ¿qué sujeto que tiene que ver cómo sobrevive se va a poner a abrir un chocolate y a leer una carta? O sea, era una cosa enloquecedora, pero como la mitad de la población queda con una versión y hay poca gente de la población que tiene la versión real. Lo otro es parte de un cuento para soportarlo, ¿no? Pues desde acá era como emotivo escribir cartitas y mandar chocolates. A nosotros nos salvaba el día y nos alegraba la vida. La verdad que era lo mejor. Parte de esas cartas que me llegaban, soldado argentino, son las que pude abrir y encontrarme con esas personas después de 35 años, pero las cartas y el chocolatito lo esperábamos como si fuese un mensaje de vida, la verdad. Doctora, una preguntita. ¿El rótulo de estrés postraumático bélico existe? No está definido. Nosotros los psiquiatras manejamos un manual de códigos diagnósticos y está definido como trastorno de estrés postraumático. Una de las causas puede ser veteranos de guerra. Pero no es que tiene esa entidad la patología, porque lo que desarrollan es un estrés postrauma. Perfecto. Y la otra consulta es, los estrés postraumáticos de veteranos de guerra, digamos, sí, son diferentes de acuerdo, por ejemplo, de acuerdo a situaciones. Por ejemplo, los veteranos de guerra de Vietnam tienen por costumbre, digamos,
cuando están mal o estallan, agarran una ametralladora, van a un colegio y matan chicos, ¿sí? Está comprobado en los veteranos de guerra de Malvinas que cuando no puede más, se suicida. Yo estuve participé en un congreso acá en el Hotel Panamericano, y me habían llevado por SAPSI, creo que era, y habían hecho una mesa para ver si realmente el estrés postraumático bélico podía existir como rótulo. Y hablaban sobre las diferencias con respecto a lo que es un veterano de guerra de Vietnam, cómo reacciona de acuerdo a su estalle y cómo reacciona un veterano de guerra de Malvinas. Esto puede suceder realmente porque, a ver, el veterano de guerra de Vietnam lo que hizo fue invadir y le enseñaron, los americanos le enseñan a matar, y en nuestro caso lo que hicimos fue defendernos. ¿Puede suceder? Sí, tiene que ser así, digamos. Por eso hay que tener en cuenta la población, ¿no? Los veteranos de Vietnam eran elegidos de otra manera, acá eran elegidos arbitrariamente. Entonces esto es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque la inmadurez del conscripto, la edad baja, el área, la falta de entrenamiento, la falta de material, la falta del recurso de la indumentaria para un clima al que el sujeto no estaba ni entrenado ni había hecho una simple adaptación. Entonces todo esto influye en cómo va a desarrollar el síntoma, ¿sí? Porque en el estrés postrauma después pueden surgir la aparición de determinadas enfermedades que, digamos, cabalgan sobre el estrés postrauma, porque el estrés postrauma en sí mismo es lo que yo describí hace un ratito, un trastorno de ansiedad donde aparecen toda esa sintomatología que describí. Ahora, sobre esto, ¿qué se va a establecer? Un cuadro depresivo en nuestra población, que es esta población con estas características que yo señalé recién, ¿no? Chicos jóvenes, sin entrenamiento, nada que ver con la gente de Malvinas, mal alimentados, mal vestidos porque estaban inadecuados al clima. Entonces es más probable que ese sujeto, primero, que tenía otra labilidad, y no, porque la falta de entrenamiento hace una labilidad, bueno, desarrolle más un trastorno depresivo, con lo cual la consecuencia sea el intento de suicidio o el suicidio en sí mismo, que el homicidio, ¿no? Como en alguien que tiene un entrenamiento, entonces se le arma de alguna manera un recurso que es una carta para sobrevivir, después la utiliza, bueno, de un modo complejo. Siguiendo con el tema y hablando de vencedores y vencidos psíquicamente. Cuando se le habla a veteranos de guerra argentinos, no hablamos de rendición, sino hablamos de capitulación. Tuvimos la oportunidad en el 2014 de cruzarnos con un grupo de veteranos ingleses en Malvinas. Y en algún momento se coincidió en algo. Cuando se les preguntaba a los argentinos a qué fueron, a buscar paz. Y cuando se le preguntó a los ingleses a qué fueron, a qué vuelven a Malvinas, con todo su equipamiento, con todas las diferencias que había, también iban a buscar paz. ¿Qué opinas sobre eso? También hay conceptos culturales diferentes, ¿no? Quizás nuestra definición de paz desde lo cultural es diferente de la definición de paz de un inglés, ¿no? Con todo un speech, un posicionamiento político distinto. A nosotros el concepto de paz no se nos ocurre en relación a la guerra, ¿no? Sino es a la culminación. Para ellos van a buscar paz, pero si vencen. Entonces creo que hay una cuestión cultural que marca también la diferencia en la población. Claro. Pero eso es una opinión personal. Ok, me viste lo claro. Igualmente, perdón, ¿no? Me encantó su opinión, doctora. Gracias. En el año, creo que 2009, yo tuve un encuentro con un veterano de guerra inglés, y ellos decían que padecían también el mismo caso que nosotros, tenían casi la misma cantidad de suicidios que nosotros, pero él aducía que Malvinas para ellos había sido una de las pocas y últimas guerras convencionales. Ellos venían acostumbrados desde la década del 70 a estas guerras ya tecnológicas, ¿no? Con misiles y todo lo demás. Y en la guerra de Malvinas se empleó lo que fue la infantería, el cuerpo a cuerpo, que no lo venían empleando ya desde la década del 70, pero sí en Malvinas. Y esto ellos tampoco estaban muy acostumbrados y le había afectado de sobremanera. Al menos es lo que habíamos charlado con este veterano pirata, no inglés, sino y a través de la profesional que me estaba tratando. Sigan ustedes. Me gustaría preguntarle, doctora, si los pacientes recuperan su capacidad de disfrute después de haber atravesado
un estrés postraumático, no solamente bélico, ¿no? Sino, por ejemplo, yo después en la columna por ahí lo voy a detallar, pero el tema Cromañón, Keyvis, ¿no? Son situaciones que han causado estrés en quienes estuvieron. Esa gente, después de un tratamiento, ¿logra recuperar su capacidad de disfrute o no? A veces recuperarla por completo es difícil, ¿sí? Porque ahí aparece la secuela, ¿no? Entonces hay que ver cómo accedió al tratamiento. Y cuando digo cómo accedió, digo en qué forma, si lo decidió personalmente, si fue obligado, porque mucha gente va obligada, ¿no? No estoy quizás hablando del caso de los combatientes, pero Cromañón, bueno, había mucha gente que se resistía por millones de cuestiones, no vamos a enumerarlas, no tiene sentido. Entonces, no es lo mismo la disposición, ¿no? Si yo quiero hacer un tratamiento y entonces realmente estoy dispuesta a trabajar un montón de cuestiones, que si yo no quiero voy obligada. También si está siendo medicado, cómo va a responder a ese esquema de medicación, cuánto va a sostener ese esquema de medicación, ¿no? Porque la interrupción o el hecho de abortar la medicación antes de tiempo, porque la gente muchas veces confunde. Los médicos damos indicaciones y yo siempre digo, ¿vos lees sugerencias donde yo escribo indicaciones? Porque la gente viene después y dice, no, lo que pasa es que en realidad yo ya me acostumbré, lamentablemente, y pregunto, bueno, ¿y qué haces con la medicación? Pues ya no digo, a ver, de lo que yo te di, pues tengo que cambiar todo después. Porque la gente, bueno, decide que la de la noche la toma a la mañana, consulta con Google, que es el mejor doctor del planeta. Después cuando tiene un problema, le digo, ahora llama a Google y pregúntale, porque ahora que se te quemaron los papeles me preguntas a mí. Y yo tengo que resolver algo que lo enmarañó la mamá, la esposa, el vecino que le sugirió. Entonces hay un montón de desprolijidades también respecto de los tratamientos. Entonces quizás si nosotros pensamos en alguien que acudió a tratamiento por decisión propia, que el tratamiento lo respetó absolutamente, tiene mayor probabilidad de recuperar la búsqueda de placer. Pero ese síntoma que se llama anedonia, que es la pérdida de la búsqueda de placer, es uno de los más resistentes a todo tipo de tratamiento. Porque uno maneja como una superficialidad, ¿no? Y digo superficialidad metafóricamente en esto de hago que disfruto, ¿no? Plenamente ese sujeto tiene una herida tal que nunca termina de disfrutar. Usted sabe que hay un tema, yo soy fanático de Charly García y me quedo porque uno de mis temas preferidos de Charly, aparte de todo lo que tiene, es anedonia. Qué casualidad, pues no sabía, me acabo de enterar qué significa anedonia. Y es parte de lo que estábamos hablando antes, que decíamos, nos disfrazamos de que estamos felices, hacemos que salimos y tenemos unas ganas locas de quedarnos en casa. Sí, y sí, por realmente. La familia uno tiene que disfrazarse de que está feliz y no tiene. La frase que les dije a ustedes en aquel programa fue lo que a mí me hizo tratarme, fue cuando escuché la famosa frase, perdí la capacidad de disfrutar. No, hace 10 años atrás, y me daba cuenta que era lo que me pasaba a mí. Me disfrazaba de simpático, me disfrazaba de que estaba feliz de ir a pasear, y lo único que quería era quedarme tirado en una cama. Además, perdón, ¿no? Pero algo que siempre sucede muchas veces, es difícil armar una entrevista, ¿no? Una entrevista médica, porque hay poco tiempo, porque hay que escuchar y porque no siempre el sujeto viene a decir lo que le pasa, porque en muchísimas situaciones el sujeto o el paciente que viene a la consulta no sabe lo que le pasa. Entonces, yo hace muchos años tenía un maestro que decía que uno para preguntar tiene que saber a dónde quiere llegar para ver por qué vía va a acceder, ¿no? Entonces, si yo sé más o menos lo que ese sujeto puede padecer, voy a ir preguntando. No es un interrogatorio dirigido, pero el sujeto a veces no sabe, entonces la gente confunde. Y los términos psiquiátricos o de los del padecimiento del alma, me voy a poner un poco más poética, son tan poéticos, porque entonces la gente refiere, todo el mundo dice estoy deprimido. Estar deprimido es una patología, es una enfermedad, ¿no? Entonces, la gente dice, no, tengo una situación traumática. Y traumático quizás para un sujeto es, no sé, que no pudo comprarse el último celular de moda, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que el valor de lo traumático es otra cosa, pero cómo se van banalizando los términos. Entonces, yo tengo que manejar un criterio para además ir preguntando, bueno, a ver, disfrutar, si por la gente a veces viene y quiere irse en 10 minutos también, ¿no? No solo es que nosotros podemos disponerle poco tiempo. Entonces, pues no, estoy bien, sí, duermo, sí, más o menos. ¿Qué tal sale? Sí, trabajo, funciona. Cuando uno hace una pregunta quizás clave, yo a veces le digo, ¿no te sentís automatizado? Ahí ya es como que uno genera un impacto
¿Y qué me quiere decir? No sé, te da lo mismo, haces un esfuerzo enorme por sostener tu día a día. Bueno, entonces ahí el otro va pudiendo entender que si la pregunta está, si el otro entendió, y no necesariamente por uno lo padezca, pero de eso se trata la empatía, ¿no? Si yo no sé cómo le va a doler la panza a un niño, a un señor que quizás tiene pocos recursos para decirlo, bueno, no voy a saber cómo preguntárselo, ¿no? Si nos ponemos muy médicos, yo diría, el flanco derecho tiene inflamado y al señor le duele la panza. Exacto. Y el gran problema es eso, ¿no? De los médicos muchas veces. Nosotros sabemos un montón de cosas, pero bueno, el gran problema es cuando el sujeto viene y dice, me duele acá. Bueno, cuando a la gente le duele el alma o los padecimientos son psíquicos, no sabe ni qué le pasa. Entonces, claro, uno viene y dice, ¿qué le pasa? No sé. ¿Y qué le pasa? Es el motivo de consulta. Y vino porque no sabe. Eso implica tanto tiempo hasta que este sujeto pueda decir, bueno, lo que me pasa creo que es esto, y aclararlo, y ahí vamos encaminando. Por eso son tratamientos tan largos. Un mito, quiero sacarme una duda. ¿Es cierto que estar en estado depresivo despierta otro tipo de enfermedades físicas? Muchas veces uno después pone el cuerpo, sí. Entonces, si uno va haciendo este tratamiento y va trabajando, porque a veces la gente quiere la velocidad, y la velocidad no es muy compatible con la salud mental, porque es otra velocidad, ¿no? Entonces, no hay magia, por eso la gente solo muchas veces quiere el tratamiento farmacológico, porque imagina, tomo la pastilla, yo le digo, no es un analgésico, que vos lo tomás y se te va el dolor. Acá hay que cambiar tantas cosas, ¿no? Que lleva tanto tiempo, porque es un proceso, entonces es largo. Me distraje. No sé, el punto. Lo que pasa es que ¿cómo es esto? No nos está escuchando, doctora. Sabe tanto que le queremos sacar todas las estoy tan Claro, concentrada. te ponen los pacientes, mirá. La honestidad, si yo no le dijera al paciente, me distraje. Me distraje. Repetímelo. Y cuando bostezás, Repite la pregunta. y cuando te comes el bostezo, pues te debe pasar. A veces uno está cansado, sí, Claro. y a veces también hay feas energías, ¿no? Y eso se carga el ambiente, así como hay lindas energías y uno se pone bien, bueno, hay que escuchar a alguien con mucha densidad, carga. con una historia tremenda, que aparte uno tiene que no conmoverse, no llorar, y a veces uno, y esto lo tiene que disimular, ¿Lloraste ¿no? delante de un paciente alguna vez? Si a mí me genera dolor, no lo oculto, porque me parece que al otro lo hace sentir que yo soy un ser humano, ¿no? Y a veces la empatía es tan particular, es con cada sujeto. Entonces yo sé que con determinado sujeto que tengo frente a mí no voy a poder llorar. El timing lo tengo que tener yo. Yo sé con quién, si puedo llorar, si tengo la emocionalidad, puedo expresarla y con quién no. Pero bueno, eso es algo Y de también de la imprevisto, particularidad de cada de uno. imprevisto que no lo hayas podido abrir o no el chorro, algo que no lo hayas podido controlar. Eso tiene que ver, en general no, yo intento ver si en un día yo no estoy en condiciones de atender, busco hacer alguna otra de mis actividades. Y tengo que tener este ejercicio, por eso es tan importante que los colegas que trabajamos en salud mental nos analicemos, ¿no? Quiero, retomar un poquito lo que decía Ricardo para volver, que era si el cuerpo grita, Sí, ¿no? el cuerpo habla. Si el cuerpo grita y habla las cosas que calla. Sí. Entonces creo que era esta gente que no de repente pasó por un estrés postraumático y no se trata, no va, no consulta y sigue metódicamente el tratamiento con la medicación y con todas las indicaciones, si de repente empieza a tener otro tipo de enfermedades, no sé, anginas a repetición, bronquitis, distintas cosas que lo lleven a decir, no, estoy enfermo de otra cosa, entonces empieza a ir a un montón de médicos y casualmente quizás si va al psiquiatra y cumple estrictamente lo que le dice, solucionaría un montón de otras situaciones. No es solamente, digamos, el hecho, yo hago mucho hincapié en el espacio terapéutico, ¿no? Porque a veces la gente cree que con esto de cumplir viene al tratamiento y si toma la pastilla ya está. Y si hay algo de esto, de lo que hay que duelar, que no está trabajado terapéuticamente, si las pastillas hicieran los duelos, seríamos tan felices porque sería todo tan rápido, tan maravilloso. Pero esto es un mito y esto no es real. Entonces, el lugar de la palabra en el cuerpo es enorme. Cuando uno calla, aunque tome el medicamento, el cuerpo va a hablar. En ese sentido, ahí retomo y te respondo a vos, Ricardo. El cuerpo habla, pero porque hay muchos pacientes que hacen simulacros de tratamiento. Entonces, yo digo, hacen que vienen, hacen que toman la medicación, pero no quieren hablar. Y si no quieren hablar, es eso lo que los va a enfermar. La entiendo, pero lo abandoné 2 veces el tratamiento, así que sé de qué está hablando. Doctora, de mi parte, una última pregunta. Sí, cómo no. En estos altibajos que uno tiene, que va y viene, ¿no? Que me pasa,
A mí se me manifiesta con una presión muy grande en el pecho y eso me genera una angustia terrible. Pero no es que de repente, porque está nublado y me acuerdo de Malvinas, me pasa así. Me agarra en cualquier ocasión y en cualquier momento. Siempre se me genera, o sea, cuando estoy muy mal, digamos, que yo lo tomo como que estoy en un síntoma medio de, ya es depresivo, porque sí es verdad que muchos acostumbran a decir, hoy estoy con depresión, y no es así, esa es la banalización. En mi caso, por ejemplo, me sucede de esa manera, una presión muy grande en el pecho que me genera una angustia con ganas de llorar. Esa manifestación es normal dentro, digamos, de Sí. una depresión. En la depresión y en el estrés postraumático lo que aparece es angustia. Lo que pasa es que la angustia tiene un montón de caras, ¿sí? La angustia puede ser llorar, puede ser la opresión en el pecho, porque desencadena un montón de síntomas neurovegetativos. Entonces uno a veces puede tener taquicardia, esa sensación de que se va a infartar, y también puede ser el aburrimiento, que esta es la que todo el mundo desconoce. Esa gente que no puede sostener actividades y que hace 2 días patín, 4 días pintura, 5 días, ¿no? La gente que no puede parar. No, eso es solo ansiedad, ¿no? Pero esa gente que todo lo aburre, entonces nada lo termina de conformar. Eso también es angustia, porque el aburrimiento es angustia. Es la cara más difícil de tratar, pero si uno lo va trabajando, se sostiene en un equilibrio que pueda ser tolerado. Tenemos que ir cerrando el programa, nada más preguntarle a todos ustedes cuándo lo hacemos de nuevo. No cerramos. Bueno. No cerramos esa parte en conjunto, perdón. No me los eché. Verdad. ¿Cuándo lo hacemos de nuevo? Sí, tenemos que ver ahora. Pronto. ¿Pronto? Bueno, Es la respuesta. Es la bueno, respuesta. muchísimas gracias. Creo No, al que... contrario. No, muchísimas gracias. A mí me quedaron muchísimas preguntas, por eso digo de volver. Nos quedó afuera, por ejemplo, ¿saben qué? Cómo se trabaja también con la familia de los veteranos. Claro, Entonces, fundamental. lo planteo para algún próximo encuentro, que sería buenísimo tenerlo este año. Perfecto. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos con Malvinas, no te olvido. No te da miedo que ya no puedas dormir con el diablo en el cuerpo. Es tan confuso, no se puede distinguir el cielo del infierno. Todo se mueve, todo se vuelve canción. Lo que se ve no es cierto. Parece euforia, tan solo es un grito de dolor. Solo te estás mintiendo. Cuando ya estés cansado y te quieras ir y no quede más tiempo, resta vivir muriendo. Ya no te importa que está bien o que está mal. Vos no querías esto. Era cerrar los ojos y dejarte llevar, pero te fuiste yendo. Cuando ya estés cansado y te quieras ir y no quede más tiempo, resta vivir muriendo.
desierto. Parece euforia y tan solo es un grito de dolor. Solo te estás mintiendo. Cuando ya estés cansado y te quieras ir y no quede más tiempo, resta vivir muriendo. Cuando ya estés cansado y te quieras ir y no quede más tiempo, resta vivir muriendo. Los invitamos a escuchar BCN Radio. www.bcnradio.com.ar. Hola amigos, soy Graciela Almada y los espero a partir del 2 de agosto con Cartas Credenciales, Diálogos con la Diplomacia, un programa de actualidad internacional donde Argentina es anfitriona y con una mirada abierta al mundo. Los espero. Miércoles a las 15, BCN Radio. La Biblioteca del Congreso cuenta con servicios de fotocopia y escaneo, facilitando la reproducción de derechos reprográficos, que garantiza la protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual. Para más información pueden ingresar a www.bcnvip.gov.ar. Creía en aquella historia del hombre que nunca llora. Yo me juzgaba un hombre. En la adolescencia mis filmes de aventuras me ponían muy lejos de ser cobarde en la arrogante ingenuidad del héroe de hierro. Ahora tiemblo y ahora lloro. Como un hombre tiembla, como llora un hombre. Segundo bloque de Malvinas No Te Olvido, el programa de la Comisión Combatientes de Malvinas APL, aquí en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y ahora, como todos los viernes, este segundo bloque, como todos los viernes en el primero, vamos con nuestra columnista Pat. Adelante. Muy bien, vamos con nuestra columna. Una persona puede padecer trastorno de estrés postraumático después de haber vivido o presenciado un acontecimiento peligroso, y el mismo hace que aquel que haya sobrevivido a una tragedia se sienta estresado y con miedo una vez que ha pasado el peligro. Le pasa a los sobrevivientes de Cromañón, 2004, a los que padecieron la tragedia de Once en el tren Sarmiento, 2012, a la voladura de la AMIA, 1994, a los sobrevivientes del incendio en Keyvis, 1993, a los que lograron salir del avión del APA en llamas que jamás despegó de Aeroparque en 1999. Sin embargo, y aunque lo padecen, nadie o muy pocos entienden la asociación al trastorno de estrés postraumático con los que pusieron el cuerpo en los casi 75 días que duró el conflicto bélico. El estrés postraumático es la principal patología que afecta a nuestros héroes de Malvinas, ya sea en mayor o en menor grado. Son distintas las formas de manifestación: flashback, o la sensación de que el hecho traumático está sucediendo otra vez, problemas para conciliar el sueño o pesadillas, explosiones de ira, estado de alerta, sentimientos de soledad, tristeza o culpa. Los síntomas pueden aparecer apenas después del trauma o hasta 6 meses después de ocurrido el mismo.
Para nuestros héroes, en la posguerra, la falta de asistencia médica, psicológica y psiquiátrica fue una constante. El silencio, el olvido impuesto por distintos gobiernos, tanto militares como democráticos, profundizó las distintas consecuencias de la guerra, físicas y psicológicas. Desde la perspectiva constructivista, cada persona es el principal artífice que da sentido a sus experiencias vitales estresantes, mientras que fracasa cuando se trata de experiencias traumáticas. En este último caso, esta tarea pendiente que caracteriza al trastorno de estrés postraumático demanda una intervención terapéutica orientada tanto a la reparación de los sistemas psicobiológicos afectados y al alivio del sufrimiento personal, como al procesamiento de la información que no pudo hacer oportunamente en forma satisfactoria. Recién en el año 2012 se inaugura el primer centro de salud veteranos de Malvinas. En consecuencia, a esta desidia de parte del Estado, últimos estudios realizados en el 2013 nos dicen que ha habido más de 600 suicidios de veteranos de guerra. Antes de hacerles una pregunta a nuestros veteranos de guerra, me gustaría decir una frase de Martin Luther King que dice: una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual. Mi pregunta es, Chiqui, Ricardo, ustedes que estuvieron en la guerra, ¿tuvieron compañeros suicidados? Mira, si tomamos que el alcoholismo, la droga, el abandono de sí mismo, ¿no? ¿Es un suicidio? Sí. Sí. No lo quiero nombrar por respeto a la familia, pero sí. Conocido, porque también para mí es una manera de suicidarse, ¿no? Lo he conocido, sí. La verdad que sí. No suicidios violentos, ¿no? Como saltar de un edificio, pegarse un tiro, saltar bajo de un tren, pero he conocido personas que se han abandonado a sí mismos. ¿No hay antes un abandono de persona por parte del Estado? Eso fue lo que generó para mí el principio. Si, como dijo recién la doctora, si nos hubieran atendido en el año 1982, si hubiéramos tenido un tratamiento caro, lo que sea, pero nos hubieran dado apenas un poco más de asistencia, hubiese... Yo le pregunté a la doctora si la depresión generaba otro tipo de... Porque todo el mundo dice que una persona depresiva despierta otro tipo de enfermedades, también por unas patologías que estamos teniendo últimamente, y estamos viendo en veteranos de Malvinas con patologías muy físicas, ¿no? ¿Cáncer estás hablando? Por supuesto. Okay. Y me está llamando la atención la cantidad de veteranos de Malvinas de cáncer que hay. Y yo a veces digo, cuando vos estás depresivo, es como que te bajan las defensas y te agarran todo tipo de enfermedades, ¿no? Porque dicen, no sé, lástima que se fue la doctora, ya vamos a estar. Pero dicen que una persona depresiva despierta enfermedades. La columna de Pat a mí me despertó muchas cosas. Yo te quiero agradecer porque además de ser nuestra bella niña del tiempo, gracias, la gran columnista, pero vos nombraste cosas, ¿no? Nombraste Cavis, voy a agregar el incendio en La Boca donde murieron bomberos voluntarios. Es verdad. Voy a hablaste de Cromañón y hablaste de la tragedia de Once. Para mí ahí voy a hacer un paréntesis. No es una tragedia porque eso se podría haber evitado. Y les voy a agregar dos cosas. ¿Vos creés que lo nuestro no? Ahí vas, muy bien, claro que sí. Claro que sí. Pero lo que sucede con Malvinas es una arista más, quizás la más importante, de lo que está sucediendo en el país. Se ha avanzado mucho legalmente en los últimos años, pero yo también les tengo que decir que hay muchas deudas, no solo con los combatientes, sino con los niños. No está el defensor del niño recién ahora, se puso en marcha la bicameral, el defensor también de los derechos humanos en las cárceles. Entonces, estamos hablando de los suicidados, por eso mi primera pregunta es, ¿hubo un abandono antes? Entonces, ¿hasta dónde es un suicidado? Alguien que, de alguna manera, el Estado, todos nosotros, lo está empujando hacia ese lugar. Exacto. Entonces, cuando se habla, yo cuando escucho hablar de Malvinas y de suicidio, es un tema como sumamente delicado, porque ¿hasta dónde es suicidio? ¿Hasta dónde no es abandono? ¿Hasta dónde las familias de los veteranos de guerra no tendrían la posibilidad de hacer un juicio al Estado por abandono? Te doy un ejemplo. Fíjate ahora en la modernidad,
lo que están haciendo los chicos del programa anterior, Coordenadas, pero los chicos de adicciones, de la Secretaría de Adicciones, fíjate lo que están haciendo, están salvando vidas, están asistiendo a una persona que antes no le dabas, a mis amigos cuando se drogaban no les daban atención, no tenía dónde ir, y esas personas llegaban ¿a qué promedio de vida? Llegaban a promedio de vida de 20 y pico de años, si se empezaban a drogar de adolescentes. Hoy en día se está recuperando y se están insertando nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, la adicción que sea, porque hoy escuché hablar hasta de ludopatía, hasta de celulares se están ocupando, de la adicción a celulares o a los medios. Y vos fijate que están salvando vidas. Yo les digo, chicos, ellos dicen, no, mira, los héroes nos dicen que salvan. No, no somos héroes, somos compañeros de trabajo, pero ustedes son héroes, están salvando vidas. Si hubiéramos recibido esa asistencia nosotros en aquel momento, psicológica, pedagógica, y la sociedad nos hubiera mirado un poquito porque a veces, viste, le dije, hubo una parte de la sociedad que también nos hizo, le dio una mano al Estado para que nos meta abajo de la alfombra. Era despegar el tema, no, los milicos, era como que nosotros éramos parte de un proceso militar. Y la sociedad también, esa, no, bueno, va, ya está, cortala con Malvinas. ¿Entendés? Que fue lo que tanto dolió. Y nos tuvimos que seguir poniendo el disfraz de veteranos felices, ¿no? Porque para poder mantener el trabajo, lo digo, y a veces la gente dice, con chica hay cosas que mejor que no la digamos, pero se te escapa a veces. ¿Qué cosas? Cosas como, por ejemplo, sí hubo parte de los jefes nuestros que nos echaron. A mí me hicieron una comida, me dijeron, héroe, bienvenido, y me dio un cheque de Citibank. ¿Cómo le expliqué a mi hija cuando llegué que me dijeron héroe, me hicieron una fiesta todo el día y me vine con un cheque de Citibank? Y me dejó sin laburo porque preferían tener un tipo sano que tener un loquito de la guerra. Escuchame, te estoy hablando 4 o 5 días después de la guerra. No le conmovió nada. A esos 2 jefes que tuve no le conmovió ni lo más mínimo. Todo lo que hicieron fue una fantochada para quedar bien con el resto de los empleados. ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿Cómo el Estado no va a agarrar esas cosas y no las va a esconder? Parte de lo que Chiqui siempre cuenta, ¿no? Parte de la desmalvinización era olvídense de Malvinas para olvidarse de los milicos. Sí, aparte es un problema, me parece, eterno, que lo arrastramos hasta el día de hoy, lo vamos a ir arrastrando, porque también el Estado se mezcla mucho con la política, la mezclan con la política, entonces de repente no puede ser que hoy, a 35 años de lo que sucedió en Malvinas, y con autoridad moral como para poder hablar delante de la gente, uno tenga que andar explicando la posguerra, tenga que andar diciendo que no lo voy a decir de una manera política, de acuerdo a mi ideología. O sea, tengo que andar explicando que yo tengo una ideología, pero lo que voy a decir realmente de lo que fue la posguerra no le estoy poniendo impronta mía o idea mía ideológica. Sino, entonces, ¿cómo puede ser que a 35 años nosotros tengamos que quitar frases del programa porque te ponen un rótulo? ¿Cómo puede ser que donde vayas tengas que decir, a ver, en 35 años post Malvinas y 34 de democracia, la sociedad no haya aprendido, no lo hayan enseñado a la diversidad de ideológica, a la diversidad en lo que uno pueda, de expresión, digamos, ¿sí? Yo soy veterano de guerra de Malvinas y yo digo que en la década del 80 nosotros tuvimos que batallar contra el gobierno de turno, te están tildando, ¿entendés? Y estamos a 35 años, entonces con eso me quiero enganchar también en lo que decían con respecto a la ausencia de Estado. ¿Cómo puede ser que ante un fenómeno climático, una inundación o un terremoto, tengamos que donar? ¿Dónde está el Estado? Y encima cuando donamos, parte del Estado es la que se encarga a través de sus representantes en ciertos lugares de hacer desaparecer las cosas, ¿sí? Como desapareció nuestro fondo patriótico. Exactamente. O sea, ¿qué se aprendió del fondo patriótico a hoy? No se aprendió nada. Ese es el tema, y ese es el tema también, o sea, en el veterano de guerra de Malvinas, en el cual le cuesta todavía, le cuesta mucho, porque es verdad, si yo de repente digo que la década del 80 nosotros tuvimos que hacer muchas manifestaciones, nos infiltraban gente en las manifestaciones, o sea, nos juntábamos los veteranos en plaza, en el obelisco, decíamos, muchachos, vamos todos tranquilitos, cuidémonos, no hagamos lío, y de golpe estallaban 2 vidrieras, y no habían sido los veteranos, pero al otro día salía en los periódicos, veteraninos loquitos rompen la avenida Corrientes. Pero sí, esta democracia, esa democracia que teníamos en ese momento, esos loquitos que rompen ya
también le había aportado sin querer a través de una derrota militar. Es raro, es todo bastante confuso. Te quiero preguntar, contestame sin pensar mucho, o son respuestas cortas. ¿El gobierno de Alfonsín ayudó a los veteranos? No. ¿El gobierno de Menem ayudó a los veteranos? No. ¿El gobierno de la Rúa ayudó a los veteranos? Menos. ¿El gobierno de Duhalde? No, fue corto. ¿El gobierno de Kirchner? Sí. ¿El gobierno de Cristina Fernández? Sí. Ok. Estamos hablando de hechos. Lo que sucede, me parece que, no solamente en el tema de los veteranos, sino también, se los voy a hablar desde el lugar periodístico, es que lo que yo te acabo de preguntar recién, vos me podías contestar sí o no, pero yo me estaba refiriendo a hechos, a cosas que sucedieron o no sucedieron. Y estamos rodeados, por un lado hay que festejar el avance de las comunicaciones y la tecnología, pero estamos rodeados de información que no se basa en hechos. Entonces, hay gobiernos que fueron a favor y gobiernos que realmente desmalvinizaron. ¿Estoy teniendo una impronta ideológica con esto? No, señores, son hechos. Es lo que pasó. No estoy poniéndome ni una bandera peronista, ni radical, ni socialista, ni comunista. Si nosotros pudiésemos, en el tema Malvinas, como en todos los acontecimientos de nuestra historia, reducirnos, o no es simplificar, en verdad es poner una lupa así de grande y hablar sobre los hechos, estaríamos mucho mejor. A lo mejor podríamos dejar los guantes y podríamos dejar de pelearnos entre nosotros y podríamos dejar de tirarnos muertos unos a otros. Pero para eso hay que simplificar, hechos y escuchar. Igualmente lo que quiero decir es que, o sea, mi respuesta es personal, ¿se entiende? No represento a nadie, ¿sí? O sea, las respuestas que te di recién son personales, porque dentro de lo que es la comunidad Malvinas, la sociedad Malvinas, también tenemos diversidad de pensamientos, de ideologías, ¿entendés? O sea, mi respuesta es personal. Toledo Chiqui se hace cargo de los no y los sí, con respecto a lo que son estos 35 años de Malvinas. Pero es obvio, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, en Malvinas, si estaban dos soldados debajo de la misma bomba, les pasa de distinta, lo asimilan de distinta manera. Y acá pasa lo mismo, somos veteranos de guerra. Batallamos de una manera democrática en la década del 80, en la década del 90, en el 2000, pero hubo hechos que fueron los resultados. Recién Paz dijo que hubo un hospital para veteranos de guerra Malvinas que fue en el año 2012. Eso es un hecho. Hubo y hay un hospital para veteranos de guerra Malvinas. 2012, 30 años después. ¿Entendés? Pero es un hecho. Recién lo nombró. Entonces, tan diverso el tema, ¿no es cierto? Porque dentro de la misma sociedad de veteranos de guerra, no todos pensamos de la misma manera, actuamos de la misma manera, o respondemos de la misma manera que te respondí yo ahora. Una pregunta, en realidad una reflexión. Creo que más allá de la ideología política, quienes fueron a la guerra, sean peronistas, radicales, anarquistas, lo que fuere. Cuando volvieron, todos habrán tenido su estrés postraumático. Y ellos, seguramente, o sea, se pensara como se pensara, todos carecieron de la asistencia que el Estado no le brindó, más allá de sus ideologías políticas. Entonces, esto me parece que, digamos, para traer de vuelta el tema del estrés postraumático y que no debería confundirse con las ideologías, si quién hizo, quién no hizo. Lamentablemente no se hizo desde el primer momento. Sí, estamos. Y hay que tratar de que lo que se hizo se continúe, que se siga construyendo sobre lo que se hizo y no abandonarlo porque era un gobierno de otro, ¿no? Sobre lo bueno, tratar de seguir construyendo. Y me gustaría preguntarles, porque en la nota, y no sé si quizás la doctora lo dijo antes, se establece como que cuando hay un estrés postraumático, se puede manifestar en forma automática, ¿no? Pasado el trauma, o después de un tiempo, 6 meses, por ejemplo. A ustedes particularmente, ¿cómo les pasó? Primero te voy a contestar la primera parte de la pregunta, política. Porque claro, son dos partes lo que vos estás preguntando. La primera parte, yo tengo, bueno, como Chiqui, pienso de una manera muy similar, pero también pienso distinto. Si vos me preguntás y venís, te puedo decir que hubo cosas malas y buenas, hubo más malas y buenas, pero buenas, por supuesto que no hubo todas. No hubo ningún gobierno, porque si no estaríamos sentados acá malvinizando.
Si los gobiernos hubieran sido tan buenos, hubieran sido tan correctos con el veterano de Malvinas, no estamos siempre manifestándonos, ni pusimos una carpa verde, tuvimos que andar manifestando, a todos los gobiernos tuvimos que andar protestando y todos los gobiernos nos dejaron fuera de desfiles, no se presentaban al 2 de abril, todos tuvieron su parte de olvido de Malvinas. Cuando les conviene toman Malvinas, eso es lo que me da bronca. Se toma Malvinas como bandera política cuando conviene y cuando no conviene lo esconden bajo la alfombra. ¿Está? Nosotros tuvimos que salir a pelear, si no teníamos bárbaros, no teníamos haciendo un programa de malvinización. ¿Está? Es como cuando decimos los militares estaban en guerra con Malvinas y seguíamos haciendo negocios con los ingleses. Estábamos en guerra, no estamos hablando de una situación de una situación tan tremendo lo que acabas de decir. No, pero fuera broma, y seguíamos haciendo comercio. Cuando me dicen, y Rosa se estaba en guerra y le vendían las carnes saladas. Pero a lo que voy es el tema que todos los gobiernos se rajaron las vestiduras hablando de Malvinas y no les vi a todos sostener el mismo pulso con algunos hechos o algunos gestos que han hecho. ¿Está? Cuando les conviene los ponen en primer plano. Y algunos 2 de abril también muchos se escondieron. Y nos dejaron de segundo. Si no, nos teníamos siempre protestando. Si hoy en día tenemos del estrés postraumático, encima de tener estrés postraumático, tenemos que seguir luchando para que no perderlo, hoy en día no perder lo que conseguimos. También, toda la vida estuvimos, todo lo conseguimos nosotros, peleando el veterano de Malvinas. Nadie nos regaló nada. En aquel momento, lo que vos hablaste del gobierno del Riojano, nos tiró de Riojano, nos tiró una migaja para que nos tapar los 2 arreglos que estaban haciendo con los ingleses, bajo el paraguas. Siempre te tiran una para taparte otra, pero siempre la ligamos. ¿A vos te parece que tenemos a los 35 años, 55 pirulos, como vuelvo a lo del otro programa, tenemos que estar en las calles para no perder un beneficio? Hay algo que está en el ADN de nuestro país. Nos está debiendo la clase política a nosotros, toda la clase política y todos los partidos políticos, del de mi corazón, el de mi alma y todos los partidos políticos nos están debiendo la verdad, un verdadero reconocimiento. Algo hemos dicho en los últimos programas, nosotros siempre tomamos como 1810 como fundacional de la Argentina, yo tomo 1806. Si uno lee hechos, lee a Belgrano en ese momento, en 1806, en la primera invasión inglesa, estaba en Buenos Aires. Estaba a cargo de la resistencia. Con solamente 1.500 soldados, Beresford toma la ciudad. Y Beresford empieza a hacer jurar la bandera inglesa a todo el mundo. Belgrano se escapa a la banda oriental para no jurar la bandera inglesa. Y al mismo tiempo, muchos habitantes de la ciudad de Buenos Aires estaban haciendo cola para jurar a la bandera inglesa. Entonces, lo que vos decís, cuando conviene políticamente se toma, cuando conviene políticamente no. Y siempre hay algunos que ven su conveniencia. Históricamente, desde 1806, es fundacional la relación, me parece, entre Argentina, cuando todavía no éramos Argentina, e Inglaterra, la relación con piratas. Entonces, ¿qué le pasa a un veterano, amigos de ustedes, cuando están en un momento político en que se les da la espalda y tienen que salir a luchar? No hay diferencia, ¿no es cierto? Lo miro a Chiqui. No, me parece que no, nosotros, yo viste cuando a veces te digo, Malvinas para mí no tiene grietas. Podemos tener diferencias entre nosotros. Exacto. Hay radicales, peronistas, comunistas, no tenemos grieta. Cuando tocan a uno salimos estamos como todos. La otra vuelta, 9.000 veteranos a la calle a protestar por al gobierno que sea. Estamos todos, sí. No, en ese caso cuando es un derecho que ya lo habíamos adquirido sobre todo, estamos todos. No, ahí no hay grieta. No hay grieta tampoco en los asados, por ejemplo. Tenemos un asado mensual y tenemos diversidad de ideologías, pero no hay grieta en absoluto. Somos hermanos, ¿se entiende? Somos hermanos. Lo que pasa es que a veces, vemos la causa de una manera ideológica, porque es obvio, es parte de nuestro ADN, de nuestra sociedad. Es así, pero no hay grieta entre veteranos. Tenemos poco tiempo, igual se los voy a preguntar, me van a avisar. ¿Cómo creen en pocas palabras, aunque sea porque me encantaría terminar con esto, que esto que le sucede a ustedes como veteranos se puede pasar hacia toda la sociedad? Mirá, hoy estaba hablando con Chico y lo digo rápido porque se me nos pasó el tiempo. Yo dije hoy que tenemos el efecto espejo entre el veterano de Malvinas. Nos miramos y nos entendemos
y a veces hasta nos peleamos porque nos vemos a nosotros mismos, nos entendemos con solo mirarnos. Por eso ahora el domingo me junto con mi compañía Comando y son mis hermanos, y nos importa un bledo como piensa cada uno, no tenemos diferencias, nos conocemos, sabemos nuestras patologías con solo mirarlo. Nos miramos y ya sabemos si estamos mal o estamos bien. Sí, no, es una realidad. Hoy lo estábamos hablando casualmente porque estábamos diciendo, yo estoy viendo fotografías, digamos, de compañeros míos del escuadrón, que yo los veo canosos, gordos, ¿verdad? Y yo me veo en ellos, digo, uy, ¿cómo estoy? Porque me estoy reflejando en ellos. No me está pasando en un compañero de trabajo o un amigo de la infancia. Me estoy reflejando en la imagen de mis compañeros del escuadrón, ¿sí? Y lo veo y digo, uy, pero estoy arruinado, ya di vuelta el codo mal. Pero es porque uno ve en el otro veterano de guerra su verdadero espejo, su verdadera imagen, lo ve ahí. Por eso el otro día cuando yo te dije, mi compañero de pozo, nos vimos 2 veces nada más en 35 años. Porque es mirarlo a él y verme yo. Bueno, muchachos, habrá que conseguir un espejo para que todos los demás nos podamos ver de esa manera. Ojalá lo podamos hacer. Ojalá. Chicos, les agradezco, cumplieron un sueño que era tener un programa mixto. Pato, magnífico lo tuyo, Mariano, un genio, Chiqui, y a todos los chicos de Coordenadas. Yo, feliz. Y a Lara. Le vamos a desear, no le deseamos nada porque no hay que festejar antes, pero bueno, el día domingo recuerden que Lara va a estar cumpliendo 26 añitos. Y hablando de héroes, recordarlo. Hablando de héroes, gracias a los bomberos, que se suspende tal vez por lluvia, gracias a los bomberos voluntarios de la Vuelta de Rocha por pintar con nuestro escudo la autobomba. Quien salva la vida todos los días va a llevar durante años y de por vida las Islas Malvinas en la puerta de su autobomba. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón.